Señor Díaz. El señor Freddy Puentes, ¿qué apreciación tiene acerca de Nilson Castrillón? Yo le di buenos partidos con Tolima, con Junior no hubo casi, pero también le pongo signo de interrogación. Además también polifuncional, ¿no? Puede jugar de central también. Sí, señor, seguimos con la formación de América de Cali, uno que puede oficiar como central, inclusive también de lateral derecho, Bocanegra, señor, con el número 24. La mejor contratación en la parte de atrás de la defensa de América. Sí, señor, viene el Nacional de Uruguay. ¿Qué apreciación tiene, señor Freddy? La jerarquía en la defensa, la mejor contratación, estoy de acuerdo con Jorito. ¿Usted cree que es rápido? Le falta un poquito de velocidad. ¿O es un tiempista, No, justamente? para mí es tiempista, y saca el equipo de atrás, sabe con la pelota. Seguimos con la formación. Me preocupa cuando quedemos a 40 metros a la espalda de Graterol, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en los partidos. En los partidos vamos a ver qué pasa. Totalmente de acuerdo, ¿no? ¿no? En la parte posterior, acompañando al señor Bocanegra, Wolverine, John García con la casaca número 15. Wolverine de cristal. Cuidado y se lesiona, usted diciéndole el nombre. ¿Usted cree que cerró bien el semestre pasado, Bustamante? Paso. Señor Freddy Puentes. Por lo menos hacía falta en el equipo y cada que no estaba América no funcionaba. El que termina de conformar la parte posterior de América de Cali, el señor Marcos Mina con la casaca número 14, Bustamante. Marquitos Mina, uno de los mejores en los famosos 14 partidos. Sí, rindió bastante. Se lesionó y ya cuando volvió empezó a improvisar con Joseph por la izquierda, pero bueno, teniéndolo en la banca, pero bueno, démosle una energía. Esa es la apreciación que tienen nuestros comentaristas de América de todos. Sígase conectando, divulguen la información. Oiga, tenemos? Lucho, le mandan a decir que le acomode otra cosa a un oyente. Como acabaste de acomodar el retorno, que le acomodes otra cosa. No, es que estoy concentrado en este momento con alguito de aquí del estadio, del internet del estadio, entonces estoy desconectado. Estás en otro lado, después te muestro el pantallazo. Ya me conecto con ustedes. Bueno, sí, señores, seguimos con la formación de América de Cali. La primera línea de volantes la va a conformar el señor Lucho Paz, casaca número 19, señor Jorge Bustamante. El segundo capitán del equipo. Yo creo que es importantísimo para América. Sí, Luchito Paz, claro. Fundamental que se quedara y es parte importante del técnico en su esquema. Terminó defensivo. muy bien el semestre pasado, ¿no? Sí, terminó muy bien. Terminó muy bien el semestre pasado. Seguimos con la formación de América de Cali, acompañando al señor Lucho Paz. Más adelante, el señor Lucho Paz. Tía Paola, el señor Jader Quiñones, casaca número 42. Yo no voy a decir eso, yo creo que uno de los mejores centrocampistas del fútbol colombiano en este momento. En proyección, muy bueno. Y ese Selección Colombia. Nos preocupó cuando se lesionó en la Selección Colombia, pero entró 18 minutos y demostró quién era. ¿Qué pedazo de jugador? Saludito de Andrés, el que nos participa en el Space, el del avioncito. Hernán Andrés. Saludito para él. Sí, señor, cuando en el fondo escuchamos el disco que le gusta a todo mundo, que mañana no trabajo, que esta yo no la rebajo, soy de casta americano. Seguimos con la formación de América de Cali, acompañando a Jader Quiñones, el señor Michael Barrios, casaca número 18. ¿Y Cardona? Cardona lo va a poner en otro lado. Bueno. Okay. Perdón, Luchito, Jorito. Yo creo que es Michael Barrios me hizo olvidar a Carlos Darwin Quintero. Es mucho jugador de fútbol. Sí, Michael Barrios, ojalá que dé todo el fútbol que le conocemos. Y bueno, es rapidito como el hermano y esperemos que nos dé todo el fútbol que esperamos que dé. Sí, señor, seguimos con la formación de América de Cali con el número 10, el que tiene un guante prácticamente en la pierna derecha, en la palanca derecha, el señor Edwin Cardona. Ay, pucha, ¿Cogió la 10? Ya no 88. No, papi, yo le dije a usted y usted me acercaba que por el hijo, que yo no sé, que yo le dije a usted, papi. En América de todos no fallamos en las noticias. Sí. Hemos ganado credibilidad, gracias a Dios. Yo le tengo una fe enorme a Edwin Cardona este año. Sí, tiene pretemporada, eso es importante. Y está flaco ese muchacho. Es importante la pretemporada. Y está motivado, totalmente con el equipo que está armando América de Cali. Diego Agudelo, que lo salude, dice, papi, salúdeme, aquí lo estoy saludando. Saludos al señor Diego Agudelo. Dígale a su mamá que está triunfando. El flaco Agudelo. Seguimos con la formación de América de Cali. Oiga, sabrosísima esa formación de América de Cali, ¿no? Sabroso, como decimos acá Sabrosito. en Cali. Sí, señor. Otra contratación de América de Cali. Inclusive
cuando inició el año 2023, estuvo a punto de llegar a América. ¿Por qué siempre digo que estuvo a punto de llegar a América? Porque sonó bastante. El señor Edward López. Edward López, casaca número 28. Bueno, ojalá llegue a dar lo que hizo en el primer semestre en el Pasto, ¿no? Sí, ojalá. Yo le vi cosas buenas. En el segundo, solo penales, pues esperemos. Oiga, me dejan un momentico porque la gente está, mejor dicho, está activa. Sigamos con los saludos, señor Está Bustamante. activa por el chat de YouTube. Por acá tengo Diego Bram, nos saluda el parcero Diego Bram, no sé si andará acá en el estadio. José William Pinzón, ¿por qué aplicación se puede ver? Fabián Andrés Gualtero nos manda saluditos. Diego Agudelo, papi, salúdeme. Ricardo Rosero. Bustamante, perdón, démosle nuevamente un saludo de bienvenida a los oyentes de Facebook, porque ya estamos por la página principal. Teníamos una página, mejor dicho. ¿Cómo así? Estamos locos, Lucas. Un saludo importante, un saludo muy especial Un para saludo. todos. Pero un saludo a la gente de YouTube. Que Un ya saludo están para conectados. toda la gente de YouTube. Ya me voy para YouTube. Ah, no, se va a meter el señor Díaz a YouTube. Para que, perdón, a Facebook, para que él salude por Facebook. Yo sigo aquí por YouTube. Muchachos. Oiga, regálenme un segundito, termino aquí rapidito. Dale con los saludos, Por acá está, es que se me fue. José Rodríguez, saludos de Villa del Prado, vecino mío, vea. Villa del Prado. Villa del Prado, vecino mío. Andrés Panola, saludos desde Nueva York. Saludito desde Nueva York. Esa es la breva de pasos que estaba diciendo Daniel. Sí, sí, sí. Esteban Nar, hola, saludos América. Miguel Ordóñez, excelente transmisión, muchachos, desde Jamundí. Sigamos con la formación. Sigamos con la formación de América de Cali. Me voy a detener en el más grande, en el último ídolo de América de Cali, el que no le da miedo dar el frente, el que cuando las papas están calientes, el que está con las papas calientes, le dice: aquí estoy yo, saco pecho y fuerza en mi garganta. Soy de casta americana. Exactamente. Y esta no la rebajo. El que va a seguir en América, se va a retirar en América y va a trabajar por muchos años en América de Cali. Yo me refiero al señor Gustavo Adrián Ramos Vázquez, casaca número 20, señor Mucho Bustamante. jugador. Lo vamos a hablar toda la vida. Creo que El silencio nos del quedamos señor sin Bustamante. palabras. Sí, nos El quedamos señor sin palabras. Bustamante, Nos el quedamos silencio del sin señor palabras, Bustamante es porque la le eriza la piel. La verdad, eso nos tenía Oiga, muy triste. nos saludan desde Paraguay. Ojo, Sí. vea. Carlos Florentino Franco Villalba, saludos desde Paraguay. Colombia, parceros, el mejor de Saludos, todos. saludos Saludos para cordiales, todos saludos cordiales. nuestros hermanos paraguayos. Sí, sí. Tenemos en la historia, tenemos sangre con ellos de que Sí, nosotros, claro. los colombianos, fuimos a ayudarle en la batalla del Chaco. Sí, señor. Y también Somos hermanos allá. Y también, Sí, señor. también porque tuvimos jugadores muy importantes de América aquí, paraguayos. Ah, Cabañas, Juan González Manuel Bataglia. Aquino, Juan Manuel Bataglia. Saluditos para todos los paraguayos que me están También escuchando. Bueno, señores. En el 97 fue campeón Javier Ferreira. El Calvo, paraguayo qué Ferreira, el jugador. Calvo. Mucho Me ericé de jugador. una, Eso me mejor ericé, dicho, marica, me mejor ericé dicho. de una, weón. Ya, tenía una zurda que Calvo se le pegaba la Ferreira. pelota ahí. Se le pegaba la pelota, no le despegaba. Era parcero de Juan Masiri. Voy con Lo los tenía metido en saludos. la casa de Juan. Otro, vea. Ricardo Rosero. Ah, no, perdón. Facundo García. Cerro Porteño es más grande que América. Bueno, está bien. Pero gracias por la ayuda en la guerra del Chaco. Saludos. Bueno, parceros. señores, señor Bustamante, señor Freddy Puentes, voy Bueno, con los muchachos. saludos en Facebook. Antes de que siga el Jorito, me despido, muchachos. Dale, papá. Y con despido. esta me despido. Con esta me despido, muchachos. Muchas gracias. Saben que los quiero mucho, que soy parte de este equipo tan maravilloso que son ustedes de América de Todos. Soy una parte pequeñita, pero soy de aquí. Me siento de aquí Oiga. siempre. Y bueno, muchachos, gracias. Freddy, Muchas gracias. ¿el 50% en dónde? ¿El 50% en dónde? ¿Vamos a ir ahora o qué? El 50% en Burger King. Sí, señor, 50%. Burger King con la que mete la América Hombre, puesta. Freddy Puentes, el dueño de los Space. Muchachos, El muchas dueño de los gracias. Space. Muchísimas gracias A ustedes, muchachos. por compartir este momento con nosotros. Cuídense mucho. Dios los Esta es bendiga. tu casa, sabes Gracias. dónde debes de llegar. Y bueno, esperemos que América tenga una excelente tarde hoy. Buena transmisión, muchachos. Cuídense mucho. Dale, Bray. Muchas Gracias, gracias. parce. Bueno, vamos con los saludos de todos los oyentes que en este momento nos están acompañando en esta transmisión en Facebook, señor Bustamante. Saludo cordial a Andrea Aguirre, que en este momento se encuentra en España. Alejandro Ramírez, que envía como especie de una promoción de no sé qué vaina está diciendo aquí.
el señor Manuel Manrique. ¿Lo van a transmitir por algún canal? Lo van a transmitir por Star Más. Vamos con los saludos. Gina Marcela, saludos desde la fría Bogotá para todos y para mi mecha, los amo. Cordial saludo a Gina Marcela. Cristian André Giraldo Henado, suena Hugo Rodallega, está en conversaciones con América. Bueno, esperemos a ver, porque es que hoy en día todo puede llegar, todo se puede dar. Seguimos con los saludos. Carlos Aníbal Brites, saludos desde Paraguay, que gane el mejor. Cristian André Giraldo Henado, ¿ustedes traerían a Hugo Rodallega para este humilde servidor? No. Ariel Florentín, ¿qué pasó con la hinchada local? No, pues yo pienso que están de vacaciones. Eso todavía tiene la resaca de la Feria de Cali y obviamente de los Reyes Magos, justamente. Déjame un segundito, Lucho, Venga. para que seguimos, para que sigas. Dale. A todas esas personas que están conectadas, háganos un favorcito, pequeñito, pero que a nosotros nos ayudan mucho. Un me gusta, un compartir en la transmisión, un corazoncito, todo eso nos ayuda para nosotros seguir aquí, apoyando al equipo que tanto amamos, a los Escarlatas, a nuestros amigos paraguayos, para poderles transmitir el partido, porque para ellos debe ser difícil verlo, pero no les cuesta nada, muchachos. Solamente un corazoncito en la pantalla, que eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Comparta, dale, Lucho. comparta, suscríbase también a nuestro canal YouTube, ¿no, señor Lucho Silva? Así es, al canal de YouTube y al canal de Facebook, que teníamos un pequeño problema y por eso apenas me integro a la transmisión. El pequeño problema es que la conexión hoy en el estadio está baja como la público, asistencia. como la asistencia, exacto. Así de baja está la señal de internet. Seguimos hoy en con el estadio. saludos, señor Tengo una Bustamante. mano de paraguayos en el chat. Bueno, no. Saludos Saludos, para saludos, todos. venga. Les voy a dar la formación rapidito Venga, de para Cerro ustedes, Porteño. Cerro Porteño, un grande del Claro, continente, ¿no? claro. Un grande del continente. Cerro Porteño. Lo único que me decepcionó de Cerro Porteño fue en 1999, cuando vino a jugar semifinal con el Cali Con el acá. Cali. Se dejaron ganar de los caleños, Pero- hermano. Pero te digo, era un equipazo el Cali, ¿no? O sea, Era un creo equipo- que uno de los equipo mejores muy Calis bravo. que hemos Sí, visto. sí. De resto, vea, yo en Paraguay, y no estoy lamboleándole a nadie, pero yo en Paraguay me gusta mucho el Cerro Porteño. Sí, ese es un El equipo. es un barrio, equipo muy el aguerrido, equipo ¿no? del barrio obrero, papi. Y ese clásico de Cerro Porteño Olimpia, Contra madre Olimpia. mía, buenísimo. Voy con un saludo, saludos especiales en Facebook, sí, señor Lucho Paz, señor Luis Silva. Oiga, pero antes de eso sale un hincha del Olimpia diciendo que Cerro Porteño no es grande del continente. Nah, muchachos. Sí, no, Cerro, Yo sé que la rivalidad es grande, pero no Cuando le es- bajen caña hacia el equipo. Cuando se prenden las luces del Estadio Olímpico Pascual Oiga, Guerrero voy a dar la Bustamante. formación rapidito del Cerro Porteño. Vamos con la formación de Cerro Porteño. Alexis Martín, número 1. Eduardo Brod, número 4. Morel, número 5. Jiménez, número 7. Carrizo, número 8. Cecilio Domínguez, número 10. Me acuerdo de este señor Cecilio Domínguez cuando jugamos con Cerro Porteño en Copa Libertadores. Churín, número 19. Arismendia, número 21. Me disculpan si de pronto no lo pronuncio bien. Piris de Mota, número 26. Debe ser brasileño, Piris de Mota, digo yo. Luis de Mota. Que me ayuden ahí los compatriotas Los paraguayos. Fariña, número 28. Y Portillo, número 39. Formación del equipo paraguayo en un partido donde es netamente amistoso, pero que los equipos van a mover sus nóminas para sus respectivos campeonatos. Recuerde, es una transmisión diferente la que hace América de Todos. Como dice su nombre, América de Todos. Es para todos. Compártalo. Para que la persona que esté en Estados Unidos, que esté en Polonia, en Rusia, en España, donde quiera que esté, escuche nuestra transmisión, señor Luis. América ha generado muchas noticias estos días. No sé si llegaba un poquito tarde a la transmisión para que nos metiéramos por lo menos en las noticias más importantes que ha generado el equipo estos últimos días, que ha dado un cambio radical con respecto a lo que se venía viendo, ¿no? No llegaban jugadores y los pocos que llegaban no generaban gran expectativa dentro de la hinchada. Entonces, vamos con esa partecita. Tavo Sánchez dice: ¿por qué no se ve gente en el estadio? Porque no vinieron. No vinieron. Rapiditamente, diría uno por acá. Oiga, apunte esa, señor Lucho. Ya arrancamos para el Rapiditamente. 28. Ya arrancamos para el 28. Nada, Arturo Vidal va a ser nuevo jugador de América, ya está Sí. todo acordado. Llegó Bocanegra, llegó el argentino Holgado. Antier, presentaron al muchacho que venía de Medellín, que jugó en Santa Fe, recordame el nombre. Estamos hablando de Jason Valencia. Palacios. No, el Valencia. Ener Valencia. Ever Valencia. También llegó Harold Rivera. Yo creo que hemos armado un buen equipo. Hoy Eduardo López va a ser titular. Vea,
Eso nos sorprende a todos. Nadie daba a Eduardo López de titular, le cuento. No, y ya está ahí. Ahí Y- está jugando. y ya Cuando está en ahí. estos momentos Profe, salen los vea, equipos. qué bueno volverlo a ver, profes. Profe, buena suerte. Cuando pasa parte del cuerpo técnico de América de Cali al lado de nosotros, en estos momentos están listos los equipos para los actos protocolarios. América de Cali tiene el uniforme habitual, casaca y No lo veo pantaloneta tan naranja, roja. No lo veo tan naranja el rojo. La única diferencia del año pasado es que el sponsor está de color blanco, ¿no? Sí, Sí, está porque de acuerdo. el rojo es más, no sé, más rojo, más escarlata. El escudo a negro. Hay humo rojo en ese momento. Diría nuestro director, ya para qué el humo rojo. Ya para qué el humo rojo. Hay humo rojo, lástima la hinchada, de verdad, hombre, que... El equipo de Cerro Porteño tiene blusa de color blanco con vivos rojos, azules, pantaloneta blanca y medias blancas. ¿Cuál es la terna vital para este compromiso internacional amistoso? Oiga, Ya te doy la terna. nos- El central es Diego Ulloa. El Es asistente que- número es 1, el que Jair pita Pozo. en la liga, ¿no? El asistente número 2, José Giraldo. Y el cuarto árbitro, Juan Galarza. un árbitro de la liga aficionada pitando este partido amistoso internacional. ¿Va a haber Oiga, bar? ¿Va a haber bar? nos sintoniza Tomás desde Bogotá. Un saludito para él, siempre conectado en los Space. Sí, un saludo para Tomás. Venga, por acá tengo saludos chilenos. Vamos a ver qué nos dicen desde Chile. Dale, Díaz, dale, ayúdame. Señor, Díaz. los saludos que tenemos aquí. Santiago Giraldo del Río, saludos desde España, Murcia, familia americana. El señor Cristian Andrés Giraldo, vuelve y juega la misma pregunta. José Alviso, saludos desde Paraguay. Toda la familia de Paraguay está conectada también, compartiendo, porque juega con el equipo más grande del fútbol profesional colombiano y uno de los más grandes de Sudamérica y el mundo, América de Cali. Venga, ustedes ahora hablaban acerca de Hugo Rodallega. ¿Me Sí, parece, señor. escucharlos? ¿Es posible esa llegada de Hugo Rodallega? No la dé por descartada. Están haciendo lo posible, pero Rodallega tiene contrato hasta el 25. Me disculpa si de pronto ya hicieron este ejercicio. ¿Ustedes traerían a Hugo Rodallega? No, más bien yo le hago la pregunta porque nosotros ya la Ustedes ya le contestamos. contestaron. Y recuérdeme cuál fue su respuesta. Yo dije Osvaldo. que faltaba un delantero. Sí, ¿Y usted, Díaz? Yo dije que no. no. Bueno, a mí me parece que sí falta un delantero. Uy, ¿Pero qué- no es Rodallega? qué respuesta más acomodada la mía. Falta un delantero, Gracias, pero no, Mari. Estamos acomodados. pero no es Rodallega. Seguimos con los saludos, señor Bustamante, Rachid, ODG, Cristian Andrés Giraldo Henao. Esta vaina, hermano. Bueno, Gómez, Evidoy, saludos desde San Gil, Santander. Michel Mino, yo le puedo garantizar que Arturo Vidal va a ser jugador de América. Porque él nos dice por el interno o por el chat que no está confirmado. Yo se lo confirmo. Arturo Vidal va a ser jugador de América de Cali. Va a jugar acá. va a jugar. John Mauricio Hernández Loaiza, saludos desde Chile apoyando a mi mechita. Seguimos con los saludos. Conéctese. Eusebio Torres, vea, échale ojo. Eusebio Torres, saludos desde Filadelfia, zona occidental del Paraguay. Saludos, vamos Cerro, saludos para toda esa gente del Paraguay. Sí, un saludito. Hola, gente de Paraguay. Sí, Lucho. Tenemos una historia muy bonita con Paraguay, ¿no? En un momento difícil de la historia de ellos, Colombia fue un país que los respaldó y eso nos hace un par de países muy, muy unidos. Me dicen Luego que si hablamos puedo de esa repetir historia. rápidamente la formación del Cerro Porteño, se la voy a dar nomás con apellidos. Martín número 1, Brock número 4, Morel número 5, Jiménez número 7, Carrizo número 8, Cecilio Domínguez número 10, Churín número 19, Arismendia número 21, Piris Damota número 26, Fariña número 28 y Portillo número Y 39. esa es la formación de Cerro Porteño para este compromiso entre América de Cali y Cerro Porteño. Hoy- Oiga la redundancia. Hoy vamos sin marcador de momento y sin tiempo en las pantallitas, así que nosotros estaremos por aquí anunciando. Estamos en pretemporada, ¿no, Lucho? Sí, estamos en pretemporada, así que los oyentes nos Estamos disculpan organizando ahí. los refuerzos, todo eso, todo eso. Estamos cerrando el patrocinio del marcador, entonces hoy vamos sin marcador. Bueno, Pero por aquí señores, lo estaremos diciendo. seguimos con saludos, Lucho. Sí, sigamos. Matilde Bernal González, buena esa, mi América. Alexander Escobar, cordial saludo. Hola, muchachos, ¿cómo van? Juan Vicente Rolón, ¿ya jugaron? No, todavía no ha comenzado el compromiso. Miguel Ángel Ayala, desde Villarrica, Paraguay.
Miguel Ángel Ayala, aguante Cerro. Un hincha de Cerro Porteño, señor Bustamante. Carlos Galvi desde Barcelona, España, apoyando a mi mechita. Este año seremos campeones, América el más grande, y gracias por acercarnos a mi equipo con todo el gusto. Recuerden que esto se llama América de todos. Y aquí recibimos hasta los hinchas de Cerro Porteño, de Olimpia, de Boca, de Sol de América, de Libertad del Paraguay. Todos los paraguayos que se quieran seguirnos, síganos, que cuando quieran participar por acá. Hoy estoy, pero hoy tengo el balde puesto. Es que nosotros también estamos en pretemporada también, apenas arrancando. Estamos afinando cositas. El arquero de América de Cali está vestido totalmente de negro y el arquero de Cerro Porteño está totalmente vestido de verde. Saludos desde el Paraguay. ¿Qué visto? Vías Fabián. 3-1 gana el Cerro Porteño. Bueno. Barrero presente. Yo creo que ahí en el marcador está equivocado, compañero. Venga, y el equipo que puso América hoy, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Equipo muy competitivo. Mejor dicho, ¿para qué te digo, Bueno, seguimos con los saludos antes de que se inicie el compromiso. ¿Estamos listos o no estamos listos, Lucho? ¿No estamos listos, no? Todavía no estamos casi listos. estamos listos. Guido Bogado. Hola, saludos de la Ciudad del Este, Paraguay. El señor La José frontera. Alviso. Saludos desde Paraguay. William Mesa. Saludos también Alexis Caballero de Arzamendia. Santiago Giraldo desde España. Ciudad del Este, la frontera de Paraguay y Brasil, y creo que Argentina también está ahí la frontera. Ese río, el río Guaraná. El río Guaraná. Bravo ese pedazo ahí, yo. Luchito. Guaraná. El río Guaraná. Regálame un segundo, porfa, por aquí. Mírame acá, déjalo que está buscando, tranquilo. ¿Estamos listos? Estamos con música ahí, ¿no? Sí, señor, aquí hay música de fondo. Ya va a arrancar el partido. Listo, profe. Estamos listos. Sí, señores, ya estamos listos. Arranca el partido, la tiene Jiménez por el Cerro Porteño y ya la tiene por acá. Y muy bien, Luchito Paya recuperó la primera pelota. La tiene, yo no voy a decir eso. Se la tiró para Eduard López. Se viene Eduard y mira que le hizo bien. Y va a tirar el centro, buscó a Michael. Y ya se salvó el Cerro. Mirá, le dije, mirá. Primera llegada de América de Cali por medio del señor Eduard López. Gana lo que es la línea de fondo, tira al centro. Y desafortunadamente no llegó Michael Barrios. Se aproxima América. Comenzó muy bien América. Ya tuvimos la primera de cambio en los primeros segundos del partido. Cerro Porteño ataca desde norte a sur. Y América de Cali en la parte posterior. Desde el Cerro Tutelar de las Tres Cruces hacia las canchas panamericanas. Para ser mucho más claros. Llévate el tiempo porque en la pantalla no lo pusieron. Uy, Nos están enredando cada día más, de hecho. Hoy, ¿qué pasa con el tiempo por todos lados? Tranquilo, estamos apenas 59 segundos de la primera parte. Díaz es el mejor. Le voy a estar preguntando el tiempo a usted, señor Díaz. Sí, señor Bustamante, cuando la tiene Cerro Porteño. Sí, señor, la tiene el número 8, la tiene Carrizo. Carrizo que volteó un poquitico la pelota para Jiménez. Se viene el Cerro Porteño jugando totalmente de blanco y con unas franjas azules y rojas en el pecho. La pelota la tiene por acá el número 28. Se viene Fariña. Fariña que jugó ahora la pelota para Churín. Churín que volteó y se viene el Cerro. Mirá, la pelota la tiene Cerro Porteño. Le va a pegar y hay córner a favor de Cerro. Sí, señor, sí, señor. Córner a favor de... Primer córner del compromiso, primero para Cerro Porteño. Yo creo que se tardó un poquito el jugador de Cerro Porteño en levantar la cabeza y mirar al jugador que venía por izquierda, que venía con mejor ubicación frente al arco de Joel Graterol. Le va a pegar Jiménez. Se prepara Cerro Porteño. Tribuna occidental y la cogió Graterol. Tranquilamente sale. Mira quién le va a tocar. Va a ser largo el saque. No, señor. Mira. Deja que pase todo el mundo. Ya se la entregó a Daniel Bocanegra. Bocanegra que tiene la pelota. Te habla por la parte de oriental. Busca con quién. Con Marcos Mina que empieza a interiorizar. Y estamos viendo el mismo América del año pasado. La tiene por acá Marquitos Mina jugando la pelota para... Yo no voy a decir eso. Yo no voy a decir eso. Volteó para Wolverine de Cristal y se lesionó apenas dije eso. No le diga eso el pobre tipo. América de Cali en la parte táctica hace un 4-1-4-1 y Cerro Porteño hace un 4-3-3. La tiene Joel Graterol sobre todo el pórtico de América. La tiene Joel. ¿Qué va a hacer Joel Graterol? Ay, se durmió García ahí. Sí, señor. América de Cali. García. América de Cali siempre tiene la consigna de salir jugando en la parte posterior. Pero están un poquiticos como falta de aceite, ¿no, Lucho? Tan tiesos. Sí, sí.
Estamos despegando todo, ellos allá abajo y nosotros acá arriba en la transmisión. La pitó falta el señor Ulloa en la parte occidental. Le va a pegar rápidamente John García, que ya buscó a Joel Graterol, que dicen que no sabe con los pies. La tiene Joel. ¿Qué va a hacer Joel? Joel que tiró pelotazo buscando a Michael Barrios. Y ya la dejó pasar Michael Barrios, pero el número 21 del Cerro Porteño, o sea, el señor Arismendia, la dejó pasar y ahí saque de banda para favor del equipo paraguayo. Michael Barrios es el hermano de Cristian Barrios. Así es. Pero Michael Barrios es un poquitico más lento, si se puede decir de esa manera. Lo dudo. Y Cristian Barrios es mucho más explosivo, ¿no? Para mi concepto. Hasta ahora la diferencia que veo es el pelo. Bueno, Michael cordial saludo. Barrios lo tiene blanco. Si no estaríamos en la Sebastián misma. López, ahí te estoy saludando, Sebastián López. Jugando la pelota, ya la tiene Marquitos Mina, que la entregó mal y se viene el número 39, que es Portillo. Portillo que la entregó para atrás para el señor Damota, pero llegó Cardona y recuperó la pelota. Entró Y ya con la tiene toda. otra vez Cerro Porteño y se viene por la parte de occidental y la dejó pasar. Y ahí saque de banda a favor del equipo rojo. En las primeras de cambio, América de Cali un poco impreciso en la salida. Cerro Porteño trata de presionar la salida de América de Cali para hacerlo equivocar. Saque de banda a favor de América, ya la va a hacer el señor Marquitos Mina. ¿Qué va a hacer Marcos Mina? Julio Gómez dice, vamos mi rojo. ¿Quién? Rahim. Juli Gómez Le Hernández, perdón, entendí, corrijo. Tulio Gómez. Y Tulio Gómez. nos está escuchando el presidente. máximo accionista de América. El dueño, sí. Sí, porque la presidenta La es hija. Marcela. Sí, así es. Cardona la perdió, ya recuperó por acá Jiménez. Se viene por acá el Cerro Porteño jugando con Brock. ¿Qué va a hacer Brock? Brock tiró pelotazo buscando al señor Portillo. ¿Qué va a hacer Portillo? La dejó pasar y hay saque de meta a favor del conjunto americano. 5 minutos de la primera parte. América 0, Cerro Porteño 0, señores. Un Cerro Porteño que normalmente hace el juego habitual del fútbol paraguayo, ¿no? Siempre el pelotazo buscándole ganar la espalda a los centrales de América de Cali. Muy físico, ¿no? El juego de los paraguayos. Correcto. Siempre trata de presionar la salida. Mire que totalmente 3 hombres va a tienen presionar arriba. con 3 arriba, ¿cierto? Y eso obliga el arquero americano saque largo. Ya lo hizo Joel Graterol buscando a Adrián, pero devolvió muy bien el señor Brock. Y ya la tiene por acá el Cerro Porteño buscando la pelota para Carrizo. Carrizo que devolvió un poquitico para el señor Morel. La tiene Morel. Morel que abrió un poquitico la cancha ahora por el lado occidental, de oriental. Arismendia que ya sacó al señor Cardona y la devolvió un poquitico otra vez para Brock. Todo sobre el terreno del Cerro Porteño paraguayo. Edwin Cardona juega por la parte derecha. Adrián Ramos y Jader Quiñones son los que interiorizan. Y el señor Eduardo López juega bien abierto por la parte izquierda. Jiménez buscaba la pelota para Carrizo. Carrizo que ya entregó para el señor Fariña. Fariña que abrió la cancha. Ya la tiene por acá Cecilio Domínguez. ¿Qué va a hacer Cecilio Domínguez? Se metió Cecilio y va a jugar seguramente por interno. Le va a pegar. Sacó Joel y se salvó América. Y por acá le quedó a Jiménez. Jiménez hizo el centro y sacó García. Y ahí saque de meta a favor de América. Se salvó América. Se salvó América de Cali. Una jugada que inicia Cerro Porteño por el lado izquierdo. Tira al centro y aparece Joel Graterol salvando el arco americano. Se escucha al fondo la N. Se escucha al fondo. Y Se escucha Barón al Rojo fondo. también. Están en pretemporada también. También está en pretemporada, eso es verdad. Pero qué alegría volver al Pascual Guerrero, ¿no? Qué alegría volver al Pascual Guerrero. Hace mucha falta. Cardona, no te va a olvidar, Cardona. Y mira que se enredó García y presionó para el Cerro Porteño y ahí saque de banda. Se está enredando América. Es la segunda vez que cogen al señor García cazando mariposas en la salida y le cuesta sacar el balón. Es que Cerro Porteño está haciendo una presión alta, ¿no, Lucho? Muy alta, sí, muy alta. Presiona bastante Cerro. Mantiene América. La tiene Jader y Jader que se enganchaba el primero y mira que Adrián la tiene y la tiene Adrián y va a tirar seguramente para Michael Barrios. Se viene Michael por el lado oriental, se va a meter Michael que va a jugar para el señor Orejuela y la tiraba por fuera. Era el señor Castrillón. Yo no sé por qué dijo Orejuela. Estamos en pretemporada. Una jugada que inicia Gustavo Adrián Ramos por la mitad de la cancha, abre la cancha y la toca el señor Michael Barrios cuando Tira toca América. Paolo para Adrián, Adrián la va a pasar para Cardona, Cardona otra vez para Adrián y se resbaló el negro. Se resbaló mi negro hermoso, pero ya la tiene por acá Luchito Paz que le va a pegar y de atrás llegaba el delantero de Cerro Porteño y se la quitó. Se la quitó con toda, ¿eh? Cardona está agresivo, ¿no? Cardona está agresivo. Cuando la tiene América por medio del señor Mina. Marquitos Mina, te hablo por toda la mitad de la cancha. Ya la tiene por acá
Bocanera, ¿qué va a hacer Bocanera? Bocanera que tiró pelotazo buscando a Eduard López y al final recuperaba el Cerro Porteño que hace un 4-4-1-1, ¿eh? Cuando atacan a Cerro Porteño hace un 4-4-1, como lo dice nuestro narrador. Cuando ataca América en estos momentos. La tiene por acá Adrián que la dejaba pasar. Que le quema el balón a Adrián hoy o qué. ¿Ah? Díaz, contéstame. Sí, señor, parece que, mejor dicho, tuviera candela eso. Regálame el tiempo, Díaz, que estamos hoy sin el tablero de tiempo aquí en... 8 minutos de la primera parte, señor Lucho Díaz. Muchas gracias. Uy, que Lucho Díaz. Lucho Estamos Díaz. en pretemporada, señores. Ojalá Estamos en pretemporada. jugara el 5% de lo que juega Lucho Díaz. Ataca América, ataca América. Ataca La América, tiene Michael Barrios. Michael, mira que se viene Speedy 2 y hay córner a favor de América. Corner. Segundo tiro de esquina, primero para América. Se prepara Edwin Cardona, casaca número 10. Le va a pegar Cardona. Nororiental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Advierte el árbitro al señor 39 que es Portillo. Le dice por favor no agarre a los demás. No hay bar. El único bar que hay ahí afuera. El bar está afuera. Para Que los está tomar esperando cerveza Águila. Águila. Así no nos la pague. Así no la paguen. Se prepara Edwin Cardona, señor Bustamante. Le va a pegar Cardona. Se viene Autoriza al primero. árbitro buscando y salió de largo por acá. Rechazaba el paraguayo. Le quedó otra vez a Cardona por el lado oriental. Hizo un centro con 3 dedos. Y al final Alexis Martín recogió la pelota. Partido bajo de ritmo. Un partido soso. Más que todo, pues obviamente, por el trabajo de pretemporada. Los jugadores están un poquitico así como engranados. Pero a medida que va pasando el tiempo, América de Cali trata de tener la pelota en la mitad de la cancha, pero Cerro Porteño no lo deja, porque hace una presión alta, señor Luis. Lo que se me hace extraño, Lucho, es que América no hace la misma presión que está haciendo Cerro Porteño, mira. No. En los primeros minutos lo hizo. Con Eduard López, sobre todo, que ahí vuelve otra vez a presionar al arquero. La sacaba Martín buscando la pelota para Arismendia que la perdió y ahí saque de banda a favor de América por el lado oriental. Ahora el que aprieta es América de Cali, la salida de Cerro Porteño lo obliga a que toque la pelota mal. Se prepara Nilson Castrillón. Porque dije que orejuela. No sé, se te metió de orejuela. ¿Hay por alguna ahí. orejuela por ahí sonando? Oye, sombrero mexicano, carajo. La tiene por acá Cardona que jugó para Marcos Mina y ya la jugó para... Yo no voy a decir eso. Y yo no voy a decir eso en caro y se metió y cuando se mete él hace peligro y hay córner a favor de América otra vez. Tiro de esquina número 3, 2 para América. Se prepara. ¿Hay algún lesionado en Cerro Porteño? Entra el cuerpo médico a atender a un jugador de Cerro Porteño. Parece que es algo en el ojo, porque el jugador sigue de pie y le señala el ojo izquierdo. Es más, el ojo derecho. Oh, sí, el man tiene Desde una- aquí alcanzó a ver el ojo Tiene derecho. una visión impresionante. Señor Le veo el Lucho, sucio. señor Lucho. Andrés Camus, qué difícil es ver al rojo desde España. David Portillo, pero es mentira. Supuestamente se podía ver por Win. No, por Win no. David Portillo, en Paraguay es más difícil ver partidos no sé qué. Ellos con su dialecto allá. Levantó el balón América. Y ya pasó la Se pelota, salvó, se le salvó. pateaba, estábamos viendo aquí. Oiga, señor Los mensajes. Bustamante y Lucho. Sí. El señor Jorge Yazo Pérez Vides. Saludo para el señor. Un saludo Bendiciones, para Jorge Yazo. compañeros. Como de costumbre, pendiente a sus transmisiones. Saludos de Lorica, Córdoba. Un saludo para él. Lorica Cordollo. Cada que lo recordamos se nos olvida de dónde es que es. Oiga, que ya colocaron es que te tocas. Te tocas. Saludos, hermanos colombianos. Te tocas. Va a sacar Cerro Porteño desde... Y usted casi cae. Juan Vicente Rolón. ¿Cuánto va el partido? 0-0, señor Juan Vicente Rolón. Recordemos entonces, ¿qué minuto va, señor Díaz? Ya te doy lo que es 12 minutos de la primera parte, señor Bustamante. ¿Cómo va el partido? América 0, Cerro Porteño 0. Gracias, señor Díaz. Ahí saque de banda a favor del Cerro Porteño. La tiene Jiménez que jugaba la pelota para el señor Churín que tiraba la pelota ahora y no, señor, Marcos Mina no lo dejó pasar. Por eso hay saque de meta a favor del conjunto rojo. Para ustedes, ¿cuál es el destacado en estos primeros minutos, señor Lucho? Destacado. Uy, está difícil por ahora porque ha sido un juego muy soso, como lo decías ahora. Muy detenido, entonces
Dame unos minuticos más y ya te digo. Yo se Señor lo doy, Bustamante, yo se lo doy. ¿Por quién nos podemos ir? Tía Paola. El señor Jader Quiñones también para este humilde servidor es el jugador más incisivo por el lado izquierdo, ¿no? Sí, es verdad. Y me ha gustado lo que he visto de López. De López, sí. ¿Sí? De Eduardo López, me ha gustado. No es tan Explosivo, rápido, ¿no? Pónemela. No es tan rápido, pero le ha ganado por lo menos en velocidad al lateral izquierdo. Póneme la barra. Poneme la barra, poneme la barra. Hoy son poquitos. Sí. Pero igualmente se escucha también en nuestra Mira que transmisión. la ganó tía Paola y se viene a América. ¿Qué va a hacer tía Paola? Jugó con López que jugó con tía Paola. Tía Paola. Le está haciendo falta a tía Paola ese último toquecito cuando llega a la línea de fondo. Le está haciendo falta a Carlos Darwin. Uy. Ya se fue, ya se. El que se fue. Y yo sigo aquí con América de Cali. La tiene por acá tía Paola que la volvió a perder y saque de banda otra vez para el rojo. Venga, pero llega Alexis Zapata, ¿no? Un man de... Muy bueno. Una calidad, Es una muy calidad bueno, enorme. muy bueno. Zurdo, Jugador zurdo. de muy Mira bien, que se la tiraron a Eduardo López. ¿A cuánto? Para mí había penal Uy, ahí, ¿eh? penal, señor. Para mí había penal y no Oiga, lo pitó el juez. Lucho. Y mira a García como agarró y ahí sí la pitó. Pero vos sos colombiano, árbitro. Lucho tiró una plancha que, mejor dicho, fue a parar allá norte. Sí. Es una galleta impresionante el paraguayo. ¿Ah? Sí, señor. Cuando llegamos al minuto 14 de la primera parte, señor Lucho. Sí, así es. Les decía que extrañan de verdad a Carlos Darwin Quintero con la nómina que se está armando. Uy, sí, yo sí. No, yo creo que Yo sí. para mí este muchacho Barrios hace lo que hace Carlos Darwin Quintero. Denle confianza y verás. Sí. Levantó el balón el arquero paraguayo. Y la dejó pasar Wolverine de cristal y ya le llegó para Joel Graterol. Qué bueno es volver a ver a Joel en ese arco. Uy, sí, qué tranquilidad. Ya. Imagínate la ya primera. ya no me pregunta Díaz qué pensás de Soto, Mira que yo te digo una cosa. La primera que tuvo protagonismo el arquero venezolano, impresionante, ¿no? Castrillón la perdió, Ataca se viene Cerro Cerro. Porteño, le va a pegar. Y ahí está Joel Graterol. Qué grande es Joel Graterol. Sí, señores. Cuando saca Joel Graterol. Venga, ¿por qué medio pueden ver el partido? No se dio lo de Win Por estar más. por Star Star más. más. Star más, Star Plus, Star como lo quieran llamar, por ahí es donde se puede ver el partido. Páguele al pirata de confianza. ¿va? Venga, le doy un secreto. Si usted tiene en su casa como operador Movistar a muchos les regala esa aplicación y muchos no lo saben. Entonces, pilas pues. Agüita Canay. Agüita Canay, hay que saludar a Deliciosamente los pura. patrocinadores que estarán con nosotros este semestre también. Se llenó el- Sí, vienen bastantes patrocinadores, ¿no? Sí. Se llenó el estadio. Nos pregunta Espérame que Jonadito. tiene Quiñones, se viene Quiñones con López que va a tirar el centro y se la movió Adrián. Y mira que llegó por acá Castrillón y Castrillón quería y la recuperó Cecilio Domingo y se la entregó a Michael Barrios. Se viene Speedy 2, qué bien la hizo Speedy. Hay córner a favor de América. ¿Viste la que hizo Speedy 2? Tiro de esquina número 4, 3 para América. Muy Jugada bravísima del señor Michael Barrios. Sí, Le hizo la muy bien. famosísima piola. Muy bien, muy ¿Viste bien. la que le hizo, Díaz? Se le fue larga y no pudo conectar la pelota. Se encarga del tiro de esquina el señor Edwin Cardona. Lo manda para Ciudad del Este en la frontera de Paraguay con esa jugada, Díaz. Totalmente. ¡Ay! Hizo el córner y ya sacó por acá Morel y ya la tiene por acá Luchito Paz y se viene Marquitos Mina que volvió un poquitico la pelota para Joel Graterol. La tiene Joel. Ay, Joel. ¿Sabe Y Joel cómo? tiró muy bien la pelota para López y López que quería. Lo que sí es que gana América altura en la parte de adelante con López, ¿eh? Sí. Totalmente. 15 minutos de la primera parte. Me ha gustado que López esos centros que ha tirado desde la izquierda han ido abajo bien templaditos. No esos centros a la estratosfera que... Que tira el señor del hijo del viento mentiroso. Yo no lo iba a nombrar, ¿sabes? Snyder Mena. Oiga, muchachos. El primo de Snyder. Mira esos cambios de frente de Bocanegra. Mira que eso no lo teníamos el año pasado. No lo teníamos. La tiene García que la tiene ahora para Luchito Paz. Luchito que jugó para Daniel Bocanegra. Se viene Daniel. ¿Qué va a hacer Daniel? Jugó para Michael y se viene Michael. Bueno. Michael, no se te puede elogiar, Michael. Pero lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. El ataque incisivo de América de Cali siempre ha sido por el lado izquierdo. Se asocia muy bien el señor Jader Quiñones
con Eduardo López. Ahí casi se complica el cancerbero paraguayo. La tiene por acá el señor Fariña, que la entregó mal, y ya la tiene por acá Wolverine de Cristal. La tiene Marquitos Mina y devolvió para Joel Graterol. Te hablo sobre territorio americano. Y la tiene por acá para el señor Daniel Bocanegra. Y Bocanegra jugó para Castrillón. Castrillón que jugó ahora para el señor Cardona. Y se viene el gordo. ¿Y qué va a hacer el gordo? Y mira cómo enganchó el gordo. Y jugó para Castrillón. Castrillón que juega rápidamente otra vez para Cardona. Cardona jugó para Michael Barrios. Se viene Michael para el gordo. El gordo que quiere, el gordo que enganchó. La tiró otra vez para Michael. Michael que va a hacer el centro otra vez para el gordo. El gordo que tiene que hacer el centro. Y salió muy bien el arquero paraguayo. Y se llevó la pelota. América de Cali busca sociedades con Javier Quiñones y el señor Eduardo López. Y por el lado derecho con Michael Barrios y Edwin Cardona. Sí, señor. ¿Cuántos minutos de juego estamos en este momento, señor Díaz? 18 minutos de la primera parte, señor Bustamante. Estamos jugando un partido bien amistoso, ¿eh? ¿Y Bastante amistoso. ¿Cuánto va el partido? Nos pregunta Lucas Moisés. Lucas Moisés. El partido va 0 para América, 0 para Cerro Porteño. La tiene Carrizo y jugó para Fariña y se viene Fariña. Fariña que quiere. Fariña que jugó la pelota para el señor Jiménez. Jiménez que se devolvió. Hizo la popular vuelta del perro, pero llegó muy bien Marcos Mina. Y Ey, mano. la recuperó. Ah, pero mira Jiménez, ¿quién es este? ¿Quién es él? Que no ¿A tiene- quién le ha ganado Jiménez? Che. ¡Ah! ¡Sácale la amarilla! ¡Que deje de joder tanto! Diego Fernando Peña dice, vamos mecha desde Valencia, España. Víctor Luis Cáceres, Ramoní, fuerza, mi ciclón querido. Chevy Trujillo, la nómina de América, por favor, ya la dimos al principio de la transmisión. Caballerísimo, Miguel Ángel Ayala, Río Paraná. Esos son los saludos de Facebook. Es que Río Guaraná era Río Paraná. Nah. Río Guaraná, no. Estamos en pretemporada. Seguimos en pretemporada nosotros. Métela para el 28, Lucho. Oiga, están conectados todos los de Paraguay. Sí, señor. Sigan compartiendo nuestra transmisión cuando somos dueños de la barra. Señor Lucho, poneme la barra, poneme la barra. Espérame que se viene por acá López, Edward. Y de Edward en cara. Y Edward se metió y le va a pegar y salió con todo el paraguayo. Fariña y recuperó la pelota. Maniñe, Farina. Farina. Tu bienestarina de confianza. Steven Cuellar, ¿en qué canal están transmitiendo el partido, señor Bustamante? Por estar más. Vamos a tenerle que cobrar esa publicidad Star Más, ¿no? Por Star Más, Star Plus, como se llame, por ahí lo están transmitiendo. Clara Quintero, saludos desde Caldas Novas Goiás, Brasil. Escarlata por siempre. ¿Cómo? Caldas Novas Goiás, Brasil. Escarlata por siempre. Guido Bogado, creo que va a haber el partido un empate. Aguante Ciclón. Por acá también tengo al señor Andrés Jiménez Cardona. Vamos rojo desde Madrid. La tiene para el equipo paraguayo, el Cerro. Ya la tenía y sacó con todo el número 19, que es Churín. Y la hizo sacar al de banda a favor de América. Chachán RG dice, está jugando el rojo. Andrea Digno, tanto que uno paga por tal canal y no transmiten el partido. Eso es increíble. Usted paga como 120 lucas de internet y no puede ver los partidos por estar más, hermano. Escarlata Tati, aguante a la banda del diablo. Royson Briñez desde Nariño, señor Bustamante. Un saludo para toda la gente de Nariño. Nariño, pues. La tiene Michael Barrios, jugó para Castrillón. Castrillón que volvió para Luchito Paz. Mira Luchito, parece nuevo. La tiene Castrillón, ahora la tiene Cardona que volvió un poquitico para el señor Bocanegra. Ya la tiene Marquitos Mina. Se viene Marcos. ¿Qué va a hacer Marcos? Sí, jugó ahora con el señor Wolverine de Cristal. La tiene García que volteó para Eduardo López. Eduardo López que enganchó, Eduardo López que la perdió. Bien Cerro Porteño, bien parado dentro de la cancha, ¿eh? Sí, Eduardo López deja algo interesante, ¿no? Es un jugador habilidoso en el espacio reducido, ¿no? Total. El señor Córdoba Alexander desde Bello, Antioquia. Cardona, se viene el gordo que tiró la pelota para Luchito Paz. Luchito Paz que tiró la pelota ahora para García y se viene García y te hablo por toda el área de Paraguay. Se metió tía Paola buscando para Eduardo López. No sé si hay córner. No, hay saque de meta a favor del equipo paraguayo. América es un equipo plano. ¿Por qué? Porque Cerro Porteño se broquela muy bien en la parte posterior, Lucho. Y la parte que más ataca América de Cali es el lado izquierdo, ¿no, Luchito? A mí me parece, creo que lo decía ahora Bustamante, ver el América del semestre pasado. Llega un momento en que ves
el equipo un poco plano en esa parte. Hace falta que el equipo se abra Que sea más más por las profundo, bandas. Los jugadores paraguayos cierran bien, se cierran bien entre las líneas centrales y la primera línea de volantes, y hasta ahí América. Hasta ahí llega América. Leder Pérez, Luis Alejandro Guerrero Martínez. ¿Cuánto va el partido? 0-0. John Edison Mosquera Aguirre. ¿Se llenó el estadio? No. No. Ese es caleño, no le paré bolas que es Ataca caleño. América. La tiene, tan pendientes de nosotros. No, está la pendiente. tiene Marcos Mina que volvió la pelota para el señor García. García que la tiene ahora para Boca Negra. La tiene Boca Negra que buscó la pelota ahora para el señor Castrillón. Se viene Castrillón que la tiene buscando la pelota para quién, para Adrián que jugó y sacó. América de Cali siempre ataca por los costados, ¿cierto? Pero está cayendo en el error de que cuando centraliza el juego no es muy claro. Y también no aprovecha la media distancia. Hay que aprovechar la media distancia. Tiene buenos jugadores para rematar de media distancia. En este caso, Adrián Ramos también le pega muy bien. Edwin Cardona, Jader Quiñones también. Y Eduardo López. Hay que aprobar un tirito de afuera. Y el mismo Boca Negra, ¿no? Se viene Jiménez que jugó la pelota con Fariña que la tiene ahora con el número 8 que es Carrizo. Se viene Carrizo que tira una muy buena pelota. Se viene Jiménez ahí fuera de lugar. Oiga, qué bueno es ese muchacho 8, buen jugador. Es colectivo, ¿no? Carrizo del Cerro Porteño, qué Sí, buen juega jugador muy es. bien. David Cristaldo, aguante Cerro. A Maure Piedradita, saludos de Santa Marta. Para la mujer más hermosa y americana, Eucari Reyes. Dioniso Saucedo, vamos Cerro. Uy, ya están alguien bebió conectados. mucho anoche y lo regañaron. Johnny Correa desde Antofagasta, Chile. Vamos Mechita, vamos Adriancha por el gol. Señor Bustamante. Saludo, ¿cachai? Pero también te hablamos así, ¿cachai? Que gana. A veces uno no le entiende, hermano. La pelota la tiene Castrillón Y que le tiró una roca, un ladrillazo, por Dios santo. La tiene Boca Negra que jugó para Joel. Ay, Joel. El año pasado apreté tanto con Santos, Joel. Pero esa es de Castrillón en esa salida, ¿no? Pero total. Claro, Sí, le tiró una casa, mejor dicho. Se abre por el lado izquierdo Eduardo López. Vuelvo e insisto, América de Cali siempre ataca por el lado izquierdo. Siempre ataca por el lado izquierdo, pero no tiene sorpresa y no tiene profundidad por el centro. Oiga, para Esteban Ortiz, que está en Costa Rica. Un saludito para él. Rica Costa. Y Andrés Camus desde Alicante, España. Y mira cómo la hizo Michael. Y se viene Speedo. Y el árbitro se pasa a agache. Morel. Ese árbitro sí es bastante flojo. Morel ¿no? le tiró toda la carrocería encima a Barrios. Y se vio feo eso, Ve, Morel. Morel. Pero Hubo un paraguayo que jugó en Boca, ¿no? Morel. Morel. Sí, precisamente. ¿Será hermano o qué? Pues que en Paraguay los Morel son como los González aquí en Colombia. Soy por cantidades. Lucita Muñoz dice, vamos América con toda. El señor Carlos Andrade Loaiza Tascón, saludo desde Alemania. Vamos Mechita, solo rojo, saludo. Amo, madre en Buga. Te amo, madre en Buga. Juan Camilo Yo le voy a ayudar ahí. Martínez desde Lausanne, Suiza. No sé si lo pronuncié bien, Están conectados, siga compartiendo. Vuelve. Regálenos el like, Vuelve regálenos América. el like. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal YouTube, señor Lucho. así es. Y a todas nuestras redes sociales, en Ponémela. Facebook, en TikTok, donde usted quiera. Ponémela. Ataca América. Déjamela de fondo que la tiene Michael Barrios. Michael Barrios que jugó la pelota, pero ya interceptó el paraguayo y ahí saque de banda, pero ya lo hizo rápidamente América. La tiene Boca Negra. Ponémela de fondo, déjala que suena bonita. Son poquitos, pero se hacen escuchar. La tiene Boca Negra que jugó la pelota para Michael y se viene Michael. ¿Qué va a hacer Michael? Michael que tiraba un centro y la rescató. La tiene otra vez Michael Barrios por la parte de oriental y ahí saque de banda a favor del equipo colombiano. América se torna lento, eso es normal porque están en plena pretemporada, pero deja buenas sensaciones cuando ataca América. La pelota la tiene Cardona. Se lo comió Cardona, era el primero de la América, Díaz. Una jugada que inicia el señor Michael Barrios, la tira atrás, Edwin Cardona queda un poco como desacomodado y patea con la palanca izquierda y se va desviada. Se salva Cerro Porteño. El equipo del Barrio Obrera. El Barrio Obrero. Ellos tienen una historia particular y ojalá me la corrijan por acá por el chat, pero entre todos los hinchas terminaron su estadio
en el barrio obrero, La Olla, que ellos le llaman. Sí, La Olla. Entre todos ellos terminaron su propio estadio. La Olla es el Defensores del Chaco. No. El ¿Es Defensor diferente? de Chaco es el principal estadio de Paraguay. Y el estadio del Cerro Porteño es La Olla. Ok. La Señor. tiene Fariña, que la bajó muy bien, y se viene Cecilio Domínguez, que devolvió un poquitico para Arismendia. Arismendia, ¿qué quiere? ¿Qué va a hacer Arismendia? Sí, jugó la pelota ahora con el señor Damota, que le pegó y sacó muy bien. ¿Qué reflejos Joel. tiene Graterol? ¿Qué reflejos tiene Graterol? Fariña que hizo el centro, le pegó y fuera de lugar. Y vuelve, interviene Joel Graterol. Importantísimo lo que está presentando el señor Joel Graterol. Sí, es un arquero que definitivamente te da la seguridad que en mano a manos o remates así como el que acabamos de ver de larga distancia siempre responde. Oiga, O sea, es una cosa, y no han notado de que nuestro narrador, cuando tapaba a Jorge Soto, ¡ay, Dios mío! Estaba Pero nervioso. Exactamente, pero ahorita cuando está Joel Graterol, No, saque de banda a favor de tal. Da seguridad. Nos hablan en guaraní, vea, échele ojo. No lo sé si lo voy a pronunciar bien. Wampa Andrevi Coupe Ende Tembo. Yo creo que nos acaban de madrear y no nos hemos dado cuenta. Anderson Angarita, vamos rojo de mi alma. Mira, qué bien sale Prisciliano Ocanera. Holguín. Boca Negra, a mí Castrillón no me gusta. Y una vez le digo, no me gusta Castrillón. La tiene Joel. Uy. Joel. Contundente. De una vez. Sí, de una vez lo saco de. No me De una gusta. vez lo sentenció. de una ¿Por vez. qué no te ¿Cuántos gusta? ¿Cuántos minutos estamos jugando? ¿Por qué no te gusta? Espérame que jugó Bustamante? rápidamente Cerro Porteño y por acá. Bien, Joel, ¿eh? Qué arquero No, hay un tenemos, arquero señor. serio, hay un Sí, arquero sí, serio sí, ahí. qué ¿Qué arquero. minutos estamos jugando? 30 minutos de la primera parte. ¿Cuánto va el partido? 0 para América, 0 para Cerro Porteño de Paraguay. 30 minutos de la primera parte, Bustamante. Ve. La tiene Jiménez, se viene por acá el equipo paraguayo, encaró y se metió y muy bien, muy bien. Oh. Epa. Dice el árbitro que hay falta, para mí no había nada, pero hay falta a favor del equipo paraguayo. Un arbitrillo. No, para la gente que de pronto nos escucha decirle gordo a Cardona, se lo decimos más por cariño ya, porque de verdad que Cardona en este momento se encuentra muy bien en la parte física. Está flaco, De está gordo flaco. no tiene nada. Gordo yo. Exacto, gordos nosotros. Sí, no se lo decimos por irrespetar al jugador, sino como de cariño. La pelota la tiene otra vez el equipo paraguayo, que hizo un centro buscando al señor número 19 Churín, y la pelota siguió de largo y saque de meta a favor de América. Lucas Moisés al Barenga. ¿Cuánto va el partido? 0-0. Barenga. Eli Báez, Cerro, el Eugenio, Richard Caballero. Gordo, ¿quién? Ya le explicó el querido y estimado Luis. Richard Caballero vuelve y dice aquí, vamos Cerro, Natacha Román, vamos Cerro. En fin, están conectados todos los hinchas de Cerro Porteño. Puñate ahí Paraguaya, diría el binomio de oro. Ellos son fieles oyentes o les gusta mucho la música del binomio de oro, el vallenato. Johnny Correa, saludos desde Chile, gracias por el audio. Alex Rubio, ¿algún canal online para verlo? Ya lo hemos dicho reiteradamente. Y seguimos con los saludos. César Augusto Villamizar Reyes. Espérame que se viene Cerro Porteño con Carrizo, y se viene por acá la pelota con Cecilio Domínguez, y se viene Cecilio jugando para Arismendia. Arismendia que va a tirar un centro, llegó Cardona y al final consiguió Cardona que se fuera al saque de meta. Venga, a mí me gustan esos jugadores como Bocanegra. Llega a los días, póngame profe de una vez, sin tanta milonga, sin tanto cuento, y póngame a jugar fútbol. Esos son los Exactamente. jugadores profesionales. Y sabes una se cosa. le ve la calidad por Sí, encima. sí, Exactamente. Lo que no tenía América en la parte posterior, un jugador que enviara una pelota a fondo con mayor precisión. Y eso lo Exacto. tiene Bocanegra. Te hace los cambios de frente que ya hemos visto. Un jugador diferente. Se viene Arismendia, jugó con Brock. Brock que quiere, Brock que tiró un pelotazo buscando por acá Jiménez y la encontró muy bien. Y Jiménez se la entregó ahora para el equipo, el número 28 que es Fariña. Fariña que devolvió otra vez para Jiménez. Se viene Jiménez, te hablo por toda el área de América. La tiene por acá el señor Carrizo. Carrizo que buscó a Fariña. Fariña que enganchó, Fariña que no pudo. Te hace enredo Fariña y devolvió un poquitico la pelota. Y ya la recuperó por acá el señor Luchito Paz. Y como pudo rechazó, pero la tiene otra vez el conjunto paraguayo. Y tiraron la pelotazo buscando a Portillo y mira Graterol, qué grande Graterol. Sí, señor. Un partido que en ocasiones trata de generar a América de Cali en la mitad de la cancha juego. Cerro Porteño en ocasiones también haciendo su juego paraguayo, ¿cierto? Sí. Que en la parte posterior tira siempre los pelotazos tratando de ganar la espalda a los centrales de América de Cali, pero de alguna otra manera América
se comporta bien ante esos pelotazos que quiere tirar Cerro Porteño. El 22 es Valencia. Ever Valencia, sí. Habla en este Se momento con prepara Lucas. Valencia, seguramente va a salir Michael Barrios, seguramente, digo yo. Van a empezar a hacer cambios muchos. Porque Cambios es- libres, es cambios cambios libres. Seguramente van a haber jugadores que jueguen 10 minutos. Totalmente. La tiene por acá, Adrián se enredó, ya la tiene por acá. Tía Paola jugó con Luchito que jugó para Cardona y Cardona le va a pegar para ¡ah! Lo sacó el paraguayo, lo sacó Martín, se salvó Cerro Porteño, señoras y señores. Lo que venía diciendo anteriormente en mi comentario, hay que aprovechar la media distancia y en este caso el señor Edwin Cardona que se prepara para salir. No creo Creería- que sea Cardona, Yo creo que va a salir Cardona. no creo que sea Cardona. Vamos a ver qué dice el tablero electrónico. Va a salir Barrios. Sí, señor, sale Barrios. Michael Yo Barrios. le dije. ¿Será que físicamente de pronto hasta No, ahora, lo que hasta pasa es ahora? que necesitamos Es un moverlos a partido de todos. pretemporada, ¿no? Bueno, sí. En el minuto 33, en esos 33 minutos, ¿qué calificación le puede dar usted, señor Jorge Bustamante, la presentación de Michael Barrios? Con la piolita que hizo, con eso le doy 7. 7 Ya, puntos, sí. señor Lucho. Sí. Voy con Bustamante, 7. Me gusta. ¿Te lo deja que buenas viene jugando. sensaciones? Sí, me deja buenas sensaciones. Lo veo muy similar al hermano, con la diferencia que tiene el pelo pintado y de pronto puede ser un poquitico más lento. Y es pero hay más que verlo garetico, es garetico. Sí, Es pero garetico. juega bien, juega bien. Y es como más socio, ¿no? Él busca siempre la Se sociedad. asocia más, sí. Siempre busca la sociedad. Sí, señor. Cuando en estos momentos América de Cali hace lo que es el primer cambio del compromiso, sale Michael Barrios y entra el señor Ever Valencia. Ever ¿Qué Valencia. le pasa? Está en pretemporada todavía. Que jugaba en Santa Fe, no, es que se parecía como a... Carrizo que volvió, ya la tiene por acá el arquero paraguayo que se la tiró otra vez al señor Brock. Brock que tiró pelotazo buscando al número 19 que es Churín, pero no la entregó bien y ya la tiene por acá Castrillón. Me vas a enfermar, Castrillón. Y se viene Cecilio Domínguez y se viene el Cerro que quiere Cerro que se la jugó otra vez para el número Buena, 19, Lucho. Churín. Y como pudo Luchito recuperó. Ay, Luchito, no me asusté, Luchito. Oiga, algo importantísimo en Bocanegra. En los duelos mano a mano, ese man es impasable. Bien, muy bien. Muy Es bien. impasable. Seguimos con los saludos, señor Bustamante. Les dolió, antes de que entre Bustamante, les dolió mucho la salida de Bocanegra a los hinchas de Nacional, ¿no? En Uruguay. En Uruguay. Era uno de los jugadores con mayor regularidad. Héctor Valencia, vamos Mechita desde USA, Chepeto. Nadie se mueve, mire, Cardona sangolotea los brazos porque nadie se mueve. Estático el equipo. Síganos. Estamos en pretemporada. Síganos en nuestras redes sociales, señor Bustamante. ¿Cuánto durará? Incite a la familia americana que hagan parte de América de Todos. Castrillón, ya te doy, Lucho. Se viene Valencia. Valencia que encaró, Valencia que quiere, Valencia que entregó para el gordo. El gordo que va a hacer la magia. Sí, entregó con Adrián. Adrián que otra vez con el gordo. Y se tiró con todo el gordo en esa jugada y perdió. Y mira qué bien Carrizo, qué bien es ese paraguayo. Juega muy se bien. viene el Cerro Porteño jugando la pelota con el número 19 que es Churín. Churín que tira el pelotazo buscando a Cecilio Domínguez. Y como pudo Bocanera sacó. Y ya la tiene el señor Jader Quiñones. Mira Uy, Jader, epa. Mira Jader. Y no la No pitó pita el la árbitro. falta. Ah, bueno. ¿Qué querés que te diga, Oiga, muchachos, veo muy bien a Cardona, ¿no? Sí, metido en el Tirándose al equipo. suelo, buscando sociedad, rematando de media distancia. Muy bien por el gordo. Metido en el partido. Carrizo, para mí el mejor jugador paraguayo. Carrizo mira el pelotazo que tiró, pero había fuera de lugar. Y otra cosa, vuelvo e insisto, lo que lo que dijo Lucho, pásame la camiseta y yo me pongo De una vez. demostrar lo que soy. De una vez. Y eso es lo que está demostrando Bocanegra, ¿no? Venga, Sí. venga, yo le digo una cosa. Yo no sé por qué Carrascal no es titular en este equipo. Pero ese muchacho Carrizo al lado de Carrascal, ¿qué fútbol darían en ese equipo, Rodrigo Ortiz, gracias por la transmisión, men. María Gómez, fuerza mi ciclón. Gersen Arles, saludos desde Ahí, Inglaterra. mire, otra vez García. Sale Graterol, busca a García y John García vuelve y Está entrega mal. impreciso, está impreciso. Está muy impreciso García, John García. John García la tiene Carrizo que les entregó para Cecilio Domínguez. Para mí no había fuera de lugar, pero la pitó el juez de línea y hay
tiro libre indirecto para América. Oviedo Junior. Sí, señor Lucho. Afortunadamente todos los pelotazos que están mandando los jugadores de Paraguay por la mitad de la cancha cogen a sus delanteros en fuera de lugar. A ver, aquí me corrigen, qué bueno saberlo. Carrizo es argentino, entonces no es paraguayo. Ah, ya. El señor Oviedo Junior. Vamos, Cerro. Saludos de Itapúa. La tiene por acá Jader Quiñones, se viene Jader. ¿Qué va a hacer Jader? Jader enganchó, Jader que quiere, jugó con Eduard López. López. Mira que por aquí dicen y que le están respondiendo a un hincha de Cerro Porteño. Dicen, hasta estos colombianos que relatan se burlan de Cerrito. Se viene por acá Eduard López. No nos estamos burlando. No. Se viene Cardona con López. ¡Ay, López! ¡López! Era gol de América, López. Se salvó Cerro Porteño. Gran jugada por el lado izquierdo. La parte que más ataca, y lo vengo diciendo en toda la transmisión, es por el lado izquierdo. Desafortunadamente al señor Eduard López se le va a la rega, la alcanza a puntear y casi llega el primero de América de Cali. Tiro de esquina número 5, 4 para América. Le va a pegar Valencia que tiró Adrián. ¡Gol! ¡Pasión de un pueblo! ¿Quién más sino él? ¡Gol de América! Gustavo Adrián Ramos dice que América lo gana 1-0 después de un tiro de esquina que pateó Valencia. ¿Y quién sino él? Díaz, ¿por qué tiene hater Ramos? Contéstame. Sí, señor, llega el primero de América de Cali y por intermedio del señor Gustavo Adrián Ramos Vázquez. Está a un solo gol de llegar a los 100 goles con América de Cali. Tiro de esquina por el lado occidental y ataca el primer palo. Gustavo Adrián Ramos, golpe de cabeza parietal derecho y llega el primero de América de Cali, señor Lucho. Sí, señor. Luchito, dame tu comentario, Lucha. No, qué decir de esos cabezazos de Adrián Ramos, bien acomodadito ahí donde el arquero no puede llegar, abajo y al ángulo. Muy buen gol del capitán Adrián Ramos. Gran gesto técnico de Gustavo Adrián. Se viene por acá el equipo paraguayo, hizo pase de la muerte y se salvó América, mirá. Era lo que le faltaba a John García para completar su primer tiempo. Bendito. Fatal. A propósito de Ramos, Díaz, está de cumpleaños esta semana que viene, ¿no? Sí, señor. Está de cumpleaños Se el viene Capi. una sorpresa de América de todos para Gustavo Adrián Ramos. Estamos haciendo cositas ahí a Ramos. Sí, señor. Tiro de esquina para Cerro Porteño. Tiro de esquina número 6. Carrizo quemando el centro. Había penal ahí, Para mí había mano. Pero la mano estaba pegada al Mina. cuerpo, ¿no? Y mira que le quedó a Valencia y se viene Valencia. ¿Qué va a hacer Valencia? Valencia que quiere, Valencia que aguardó un poquito con el juego y la tiró a Adrián. Gustavo, mira. Y la sacó el paraguayo, La sacó el arquero y ahí saca y córner a favor de América. Tiro de esquina número 7, 5 para América. Oiga, vuelvo y reitero. Gustavo Adrián Ramos está a un solo gol de llegar a los 100 con América. No sé si hoy será oficial el gol. Claro, son goles. Pero son goles. Que es amistoso, no sé. Es un partido internacional amistoso, no importa. Está a un solo gol de llegar a los 100. Yo creo que cuenta. Impresionante lo de Gustavo Adrián Ramos. Impresionante, carajo. Mira que ya le hicieron en corto con Cardona. Jugó la pelota ahora con Marquitos Mina. O sea, no es de Luchito Paz. Ahora sí la tiene Marquitos Mina. ¿Qué va a hacer Marquitos? Jugó la pelota con Daniel. Se viene Daniel Bocanegra. Bocanegra. Y se viene la contra con Cecilio Domínguez. Y mira que bien.
Muy bien, Marquitos. Se viene América con el señor Tía Paola. Tía Paola que abrió la cancha jugando para Valencia. Se viene Valencia. Valencia, ¿qué va a hacer? Valencia que enganchó, tiró el centro y ahí saque de banda. Hace un cambio de posicionamiento entre Edward López y el señor Valencia. Valencia se tira por el lado izquierdo. ¿Me dejan aclarar algo? Yo Sí, sé señor. que Lucho ya lo había hecho, pero yo lo digo porque están diciendo que soy un grosero porque le digo gordo a Cardona. Pero no es con el afán de pronto de descalificarlo como persona, sino es con mucho cariño. Así como de pronto su esposo le dice gorda a su esposa, pero es de mucho cariño. No lo digo con el ánimo de ofender. Señor Bustamante. La pinta lo de menos. Le pegó Cardona y sacó otra vez el arquero paraguayo. Bien, América en estos últimos minutos. Pues sos un gordo bueno, eso es falta de respeto. No, señor, no, señor. Cuando se salva Cerro Porteño. La tiene Joel, jugó la pelota con Bocanera, otra vez Joel. Joel jugó muy bien por Marco Mena, ¿eh? Ay, Joel. Y mira, la de Tía Paola que la perdió y se viene por acá el conjunto paraguayo con Carrizo. Se viene Carrizo. Carrizo que va a hacer, tiro el centro y otra vez Joel. No, qué garantía la que entrega Joel Graterol. Qué bueno es un arquero. Impresionante. Así se viene Valencia. Mira que se vino América y se abrió el partido en estos últimos 5 minutos. La hizo bien Valencia. Bien Valencia, Bien Valencia. Valencia ha cambiado nuevamente de posición. Ahora se va por el lado derecho. Una jugada en la cual está atacando por el lado derecho. Tira la pelota por el lado izquierdo y se va un poco desviada. Muy bien Valencia. Muy bien Valencia los minutos que ha entrado. Sí, rapidito, habilidoso, ¿no? Se ve también habilidoso, rápido, hace la diagonal hacia adentro y ha generado peligro. Jeffrey Daniel Salcedo Salazar, saludos desde Barcelona, España. América por siempre. Brian Martínez, vamos Mechita. Nicole Ramírez, igualmente. Salomé Galvis, 0-0. William Andrés Flores desde Jumbo City. Y seguimos con los saludos. Oscar, vamos Cerro. Señoras que se puede y señores, desde Encarnación, Paraguay. ¿Qué minuto va, señor Díaz? 45 minutos de la primera parte, señor Bustamante. ¿Cómo va el partido? Gana América con gol de Gustavo Adrián Ramos Vázquez, que llega a su gol 99 con América de Cali. Gana 1-0. Van a levantar la paleta. Bueno, se calentó un poquito el partido. Gustavo Adrián Ramos está puteando, como se dice en el fútbol, al jugador del Cerro Porteño. ¿Qué pasó ahí? Que en ese momento se encuentran los jugadores de América y Cerro discutiendo. Cuando el cuarto árbitro iba a levantar. Ese es mi capitán. Véalo. Tiene que respetar, dijo. Respeta. Bueno, Edwin Cardona también se le arrima. Ya se calmaron un poquito los ánimos ahí. Para que Gustavo Adrián Ramos reaccione de esa manera es porque algo le dijo. Y hay amarilla para Ramos y para el jugador del Paraguay, de Cerro Porteño. El número 19, el delantero de ellos, Churín. Debe ser, búscame la nacionalidad de Churín para no decirle paraguayo, que tal que es argentino. Vamos a ver cuántos minutos de adición para el compromiso internacional entre América de Cali y Cerro Porteño. Le va a pegar el número 5 Morel, que ya lo hizo buscando y muy bien. Tía Paola recuperó la pelota, ya la tiene y le recuperó otra vez Cerro Porteño. La tiene Carrizo que la hizo muy bien, pero Tía Paola llegó con todo y hay falta a favor del equipo paraguayo. 2 minutos de reposición, señor Lucho Paz. Es argentino, ¿no? Es argentino Diego Churín. ¿Vio? Argentino. ¿Lo que le dije? Argentino, 34 años. Juega muy bien, Sigue Adrián Sí. con Churín, siguen en su alegato ellos dos. Un jugador de bastante recorrido, pasó por Independiente de Argentina, jugó en los Andes, por Chile estuvo en Universidad de Concepción, Unión Española. Cerro Porteño, es la segunda vez que viste la camiseta de Cerro Porteño, luego de su paso por Gremio y Atlético Goianense de Brasil. Tiene buen recorrido el señor. Sí. Esta es su segunda etapa. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 34 años. Ya es entrado en años el Se señor. prepara Cerro Porteño. Le va a hacer Carrizo, que tiró el centro y sacó Gustavo Adrián. Y ya la tiene por acá otra vez el Cerro Porteño con el señor Arismendia. Jugó ahora para Arismendia, que quería hacer una galleta. Y al final Gustavo Adrián Ramos hace el córner. Y hay córner a favor de Cerro Porteño. Octavo tiro de esquina, 3 para Cerro Porteño.
Lo va a hacer el conjunto paraguayo. Se prepara Cerro Porteño, tribuna suroccidental del Estadio Olímpico. Pascual Guerrero. Arismendia que hizo el centro y pasó de largo, de lado a lado. Y ahí saque de banda a favor de América cuando el árbitro dice que este primer tiempo terminó. Lo gana América 1-0. Gol de Gustavo Adrián Ramos al minuto 30. Y confírmeme el minuto del gol, 39. Minuto 39 de la primera parte llega el gol de América de Cali, señor Bustamante. Damas y caballeros, termina el primer tiempo del partido amistoso internacional entre América de Cali y Cerro Porteño del Paraguay. Gana América de Cali 1-0 con gol de Gustavo Adrián Ramos Vázquez en el minuto 31. Un tiro de esquina que cobra América de Cali, llega al primer palo, paretea derecho y cabecea abajo donde el arquero no llega. Un partido que en los primeros minutos América de Cali de alguna manera insistió el ataque por el lado izquierdo, un Cerro Porteño abroquelado en la parte posterior. Luego Cerro Porteño toma la decisión de salir a apretar a América de Cali. América de Cali igualmente supo aguantar el apretón que de alguna u otra manera estaba presenciando o estaba dictaminando Cerro Porteño. Un partido bastante flojo en cuestión de dinámica, muy poco en la sociedad en la mitad de la cancha. Hubo un altercado en los últimos minutos con un jugador de Cerro Porteño, Adrián Ramos. No sé por qué Gustavo Adrián Ramos se puso bastante bravo, ¿no? Se puso bastante bravo. Gana bien América, para mi concepto. Salió Michael Barrios a los 33 minutos de la primera parte. Hizo una buena presentación para mi concepto. Entró Ever Valencia, que también en los minutos de la primera parte hizo muy buena actuación. Lucho, para usted, ¿quién es la figura del primer tiempo para usted? A mí me gusta, o me gustó lo que vi en el primer tiempo de Daniel Bocanegra. Le da mucha seguridad en la parte de atrás y muy seguro también en la salida. Creo que es un jugador que le va a aportar muchísimo al América este semestre en un puesto que ya llevábamos sufriéndolo, padeciendo hace 2-3 torneos. Porque desde hace rato que en la zona defensiva América ha necesitado un jugador de ese tipo de condiciones y de jerarquía. Va Bustamante. Ya, ahí es que te tenía sin audio, Díaz. Sí, en estos momentos están en zona de hidratación. Está calentando en estos momentos el segundo equipo, el primer equipo, la formación que vimos al principio de la transmisión. Ahorita se prepara el segundo equipo, donde está Edwin Velasco, donde está el argentino Hidalgo, Holgado. Está... ayúdame ahí un poquitico. Hagamos este ejercicio. Antes de que hagamos el ejercicio, estamos en pretemporada. El argentino Hidalgo y dice que Arismendia es... ¿Cómo es que le echó todo el partido a Arismendi? Y es Arismendia, ya ni sé, pero estamos en pretemporada. Estamos en la pretemporada. Bueno, Joel Graterol, en lo personal creo que me deja una buena sensación. Un arquero que cada vez que le llega el balón no te da un rebote fácilmente. Y creo que ahí vamos a poder dormir tranquilos. Ya es un arquero que nosotros conocemos. Ya fue campeón con la camiseta del América. Y creo que en este primer tiempo lo que ha mostrado el venezolano ha sido muy positivo. ¿Cómo lo ven ustedes? No, total, yo creo que tranquilo con Joel Graterol, Lucho. No tengo ningún problema. Tranquilo, ¿no? Nos deja dormir tranquilo. Sí, total. Ese arquero. Díaz con Joel Graterol. La garantía que presenta Joel Graterol es impresionante. O sea, seguridad, que debe mejorar un poquito con los pies. Eso es lo único que tiene que mejorar Joel Graterol. De resto, es un jugador que le da tranquilidad en la parte posterior. Ahí el hincha puede estar tranquilo, ¿no? Totalmente. Por derecha, hoy nos ha mostrado América a Nilson Castrillón, que yo creo que en la zona defensiva ha sido como uno de los puntos bajos, sobre todo cuando ha tenido que salir jugando el nuevo jugador Escarlata. Total. La verdad no me ha gustado mucho, pero yo creo que pues hay que darle tiempo al jugador. El jugador
de pronto viene con su pretemporada. Sí. De pronto le hace falta juego, le hace falta continuidad para ser ese jugador que de pronto quiere América. La verdad, yo lo doy por descartado de una vez. Y se va a tener que adaptar a una de las posiciones más complejas del esquema de Lucas González. Ese lateral que tiene que interiorizar y tiene que salir desde la mitad de la cancha armando el equipo. Total. Asimismo como el señor García, que hoy no ha estado muy bien. Sí, García para mí creo que ha sido el punto más bajo en la saga del América. Todas las veces que lo he visto saliendo, en todas se ha equivocado. Por ahí Joel Graterol en algún momento le entregó el balón, García estaba mirando para otro lado y se generó una posibilidad muy, muy clara de gol para el equipo paraguayo. Total. Marcos Mina, creo que lo de Marcos Mina es lo mismo del año pasado. Sí. Un jugador que entrega muy bien la pelota, que recupera buenas pelotas. Sí, es un jugador. A mí me gustaría en lo personal ver ahí al señor Edwin Velasco, ¿no? Velasco, si a vos te gusta Velasco, vos sos Sí. velasquista. Yo soy más velasquista. ¿Usted no era el himno de Velasco? No lo tengo desafortunadamente, pero tengo que crearme el ismo de Velasco. Yo creo que usted es el ismo de Velasco, el isma. Lucho Paz, creo que Luchito ha cumplido con su juego. Desde el año pasado viene haciéndolo bien. Ahora sí, Lucho Paz, sí, claro, vemos el mismo Lucho Paz que terminó el torneo anterior. Muy fuerte en la recuperación de balón, creo que lo ha hecho muy bien. Hoy se ha enfrentado a un equipo que es bastante fuerte en la mitad y Lucho Paz no le ha negado una gota de sudor a la camiseta del América. Creo que estamos viendo ahí el mismo Lucho Paz del final del semestre anterior. Me ha gustado bastante. Sí, señor. Tenemos por ahí a qué otro jugador en la mitad de la cancha. El gordo. Bueno, Edwin Velasco, para no decirle el gordo. Cardona, Edwin Cardona. Y que entiendan que le decimos gordo de cariño, ¿no? No es nada personal, porque no está gordo. Porque él no está para nada gordo. Gordo soy yo. Sí, nosotros estamos gordos. Edwin Cardona está muy bien. Edwin Cardona, me parece que en los minutos que le he visto ha entrado bien, se tira al suelo. Sí, lo ha hecho muy bien. Hizo una que casi fue gol. Ha tenido oportunidades de gol también, sí. Total. No, muy bien lo de Cardona, muy bien lo de Cardona. Por el otro lado está Janfrey. Tía Paola. Jader Quiñones, Selección Colombia ya, ¿no? Podemos decir que es un jugador de Selección Colombia. De Selección Colombia. Es un jugador de Selección Colombia que es el jugador con el que de pronto América ha tratado de generar más fútbol ofensivo. Sin embargo, creo que no ha podido consolidar, obviamente, porque está recién llegado su compañero López. No han podido generar esa química en esa parte del juego, en esa parte de la cancha, entre Eduard López y Quiñones. Creo que los jugadores paraguayos han dado una muy buena lectura a ese circuito que trata de armar América y no los han dejado jugar bien. Sin embargo, por ahí es por donde ha llegado América en su gran mayoría de ocasiones. El señor Michael Barrios. Se me parece mucho al hermano, a Cristian Barrios, ¿no? Pero creo que sí se asocia más, como lo decía ahora nuestro compañero Jorge Díaz. Creo que es un jugador que se asocia más, mientras que su hermano Cristian busca más encarar, hacer la diagonal hacia adentro. Creo que en eso se pueden diferenciar, pero lo veo un jugador bastante técnico que también le va a dar una muy buena alternativa a Lucas González. Alguien que confirme la foto de Vidal con la camisa de América, si es montaje o no. Uy. Mírala, acá está. A ver, nos muestran por acá una foto de Vidal con una camiseta, pero si es de la América. La de Falcioni, sí, claro. Es de la América. Pero no sé si es montaje o qué. No nos podemos confiar. No sé, pero se le ve muy bonita. En este mundo donde... ahora un oyente nos escribió en... ¿cómo se llama? La lengua paraguaya. En guaraní. No sabemos si nos insultó, si nos felicitó, no sabemos. Sí, hay que mirar a ver si esa foto de Edwin Cardona, de
de Arturo Vidal con la camiseta del América, es cierto. Estamos en pretemporada. No, estamos en pretemporada. pretemporada. Aquí todo se vale. Aquí todo se vale. Además que en este momento el organizador del partido ha puesto una música y un animador que No. sentimos que lo tenemos aquí encima de la Oiga, cabeza. y el comentarista dejó al narrador morir pues hoy. No, y el comentarista, adiós, no, se fue. Se supone que en estos 15 minutos tengo que descansar la garganta y aquí sigo hablando. Y aquí seguimos hablando. Venga, el señor que juega por la izquierda. Eduard López, ¿cómo lo has visto? ¿Qué tal? A mí no me ha disgustado. Me Sí. parece que lo ha hecho bien. Sí, no me ha disgustado y es de esos jugadores que de pronto cuando América lo anunció, dijimos, un jugador normalito. Pero creo que dejémoslo trabajar, démosle tiempo. Es un jugador que de pronto no es muy rápido, pero por ahí ha llegado a América también y me ha gustado que ha centrado y esos centros que él ha hecho han generado peligro. No son esos centros como alguien que no quiero nombrar, que van hacia las afueras del Pascual Guerrero. No, hasta ahora los centros que le he visto a Eduard López por izquierda me han gustado. Total. Y pues, ¿qué vamos a hablar de Adrián? No, ¿qué podemos decir de Adrián? ¿Y qué podemos decir de Adrián después del gol que ha hecho hoy de cabeza a la parte baja del ángulo, no? ¿Qué vamos a decir de Adrián? No, Adrián, muchas gracias por seguir acá y mientras el viejo nos pueda seguir aportando al equipo. Ahora yo te digo, el que llega a ser titular, el llamado a ser titular en la parte de adelante es el argentino Holgado. Creo que ese es el jugador que llega a ser titular. Y hay algo de Holgado que le escuché hace poco y creo que nuestro colega Cerrudo le preguntaba por sus condiciones. Y una de las primeras cosas que él nombró fue: me gusta tirarme atrás y asociarme con mis compañeros. Y creo que por eso traen a Holgado, porque es un jugador que sabe con el balón, sabe asociarse. Y ese es el delantero 9 que necesita América en este esquema de Lucas González. Total. Yo creo que no hay nada más que decir de Adrián. Y cuando usted habla de Holgado, que me imagino que lo vamos a ver en el segundo tiempo, tal cual le dijo él eso a nuestro compañero Leonel. A Leo Cerrudo, sí, correcto. Un saludito para él, que toda la negociación de Arturo Vidal estuvo... En la de Holgado y en la de Cerrudo. La Holgado toda de él. Sí, toda. Porque le mandó los videos de Barón Rojo, porque mejor dicho, todo lo que... No lo he visto por aquí hoy. No, dijo que no venía. No venía hoy. Dijo que no venía Pero hoy. sí, toda es de Leo Cerrudo, la de Holgado. Y en lo de Vidal fue de los primeros que empezó en Paraguay, en guaraní. Empezó a echarle leñita al fuego para que esa llama que se convirtió en la contratación de Arturo Vidal se hiciera cada vez más grande. Entonces, esa es otra de Leo Cerrudo, ¿no? Para los que nos preguntan cómo va el partido, lo gana América 1-0, gol de Adrián Ramos. Y nos encontramos en el descanso, en los 15 minutos. En este momento no tenemos el marcador ni tenemos el cronómetro por problemas técnicos con el internet del Estadio Pascual Guerrero. Pero aquí estamos. Estamos en el entretiempo, esperando a que los jugadores vuelvan a la mitad a la cancha de juego. Y escuchamos aquí fuertemente al organizador del evento, que tiene la música a todo volumen. Lastimosamente la asistencia de hoy ha sido muy baja. Norte creo que no pasa de más de 200 personas. Sí, no, está muy flojo. Lo de Oriental también bastante flojo. Sur vino Barón Rojo, pero vino la mitad de la banda. Y sobre Occidental también se ve muy poca asistencia. Nos han preguntado durante todo el primer tiempo que por dónde se puede ver el partido. El partido se puede ver por Star Plus. Finalmente no se llegó a un acuerdo entre el organizador y Win Más para que se viera por el canal nacional, privado, pero nacional. Por ahí no se pudo concretar la transmisión de este partido. Recordemos que Cerro Porteño seguirá aquí en Cali y enfrentará al otro equipo de la ciudad, al Deportivo Cali. No, ya les regalo. Mañana. O sea, mañana presentarán otro equipo, o suponemos que ahora Cerro Porteño van a cambiar también, ellos van a cambiar y seguramente van a rotará la nómina. Ajá. Lucho, cambiar los 11, bueno, los 10 porque Valencia acaba de entrar, o seguir dando minutos a los que están jugando. Y yo le sigo dando minutos a la gran mayoría de la nómina. Sí me gustaría ver a Edwin Velasco, por ejemplo.
Me gustaría ver al argentino Holgado. Cada vez la música está más fuerte acá. Me gustaría ver al argentino Holgado. Ahí sale en este momento Cerro Porteño. Seguramente con muchos cambios aquí vamos a tener bastantes problemas, yo. Sí, porque, a ver. Vamos a bueno. ver cómo podemos solucionar Bueno, el tema de los suplentes del Cerro Porteño. Cerro sí nos presentó la tabla con los suplentes aquí y con la numeración. América no lo hizo. América solo nos presentó a los titulares y no a los suplentes. Hasta ahora no presenta ninguna novedad Cerro Porteño. Hasta el momento no lo hace. Y estamos a la espera de la salida del cuadro Escarlata, que aún no se presenta al terreno de juego. No, pero Cerro Porteño sí nos mandó los suplentes, afortunadamente. Sí. Tenemos los suplentes de Cerro. El director técnico es Víctor Bernay. El arquero, el número 12, Martínez. Alexis Martínez. Alcanza a ver el número 34 como lateral izquierdo. El número 34 es Miguel Benítez. Bueno, el 34 no estaba dentro de los titulares. El 34 No, es Miguel Benítez. Benítez, Sería sí. el primer Ajá. cambio, ¿no? Sí, veo a Benítez en cancha. Veo al número 27, que es Luis Riveros. Luis Riveros. Otro cambio que presenta en la nómina Cerro Porteño. Luis Riveros. Veo también al número 40. Debe ser el delantero. Fernando Fernández. El queso. El queso. Este es el famosísimo queso Fernández. Sí, por eso te decía. Por eso es que me lo estaban nombrando. Claro. Claro, es que yo al comienzo de la transmisión no estaba tan conectado. El famosísimo queso Fernández, ¿no? Este es el queso, sí. Muy Paraguayo. particular su salida a América, ¿no? Llegó con mucha expectativa y cuando sale el hombre no cobra. Uy, Descansamos, hola. descansamos sin ese. Oiga, llegó el comentarista. En el momento que tenía que opinar se va. Sí. Y mire, cambio en América. Sí, Alexis señores, Zapata. retomando nuevamente aquí al lado de mis compañeros. Estaba Alimentándose. atendiendo una situación, pero bueno, ya se resolvió. Sí, señores. Saludos desde Caquetá. Vamos, mi mecha, Mendoza, Guzmán, Gerson. El señor Milton Borja está viendo el video. Conéctese nuevamente, comparta nuestra transmisión que es para ustedes. Cambió totalmente el equipo americano. Así es. ¿Estamos listos, Lucho? Ya vamos a revisar los cambios. Estamos listos. Entró Carrascal. Estamos listos, profe. Estamos listos. Estamos listos, señoras y señores. Rodó la pelota. Los dos equipos hicieron ya 11 cambios cada uno. Y aquí nos vamos a ver embollados para narrar. La tiene Zapata que jugó para el hijo del viento mentiroso que recuperó la pelota. Devolvió ahora para Alexis Zapata. Ya la tiene por acá Franco Leis. Franco con el número 23. No, ese no es Leis. No, ese es Hernández, yo sí iba a decir. Ese es el colombo venezolano, Hernández, imagínate. Leis no es tenido en cuenta en un partido amistoso. Parta desde ahí nomás. Sí. Ya. Para mí, Franco. Se genera noticia por ahí pronto. Sí, para mí, Franco Leis no va a continuar en América y me sigo sosteniendo. La pelota la tiene el hijo del viento mentiroso. Jugó ahora para Valencia. Se viene América por la parte occidental. ¿Qué va a hacer Valencia? Sí, jugó con Zapata y se viene Zapata que jugó para el señor argentino. Ya la tiene por acá Valencia. ¿Qué va a hacer Valencia? Valencia tiró un buen pelotazo buscando a Sarmiento. Y ahí fuera de juego. Dudoso porque el jugador Sarmiento se había movido con mucha anticipación. Oiga, el central que está acompañando a Gastón Sauro, bastante espigado, ¿no? Ese es el de que vino de Santa Fe. Palacios. ¿Ya tenés la nómina actual? Estoy tratando de... Bueno, en este momento América forma atrás con Mena, Gastón Sauro, Ajá, Palacios y Velasco. por izquierda Velasco. Espérame que se viene el equipo paraguayo buscando la pelota para Riveros, pero llegó el hijo del viento mentiroso y rechazó la pelota. Y le buscó por acá para Valencia y Valencia que la dejó ir. Por eso hay saque de banda a favor del equipo paraguayo. Seguí con la formación, Lucho. En la mitad de la cancha vemos al jugador, al colombo venezolano Hernández, número 25. como cabeza de área. A su mano derecha juega Zapata, Alexis Zapata, el zurdito de muy buen pie. Y por el lado izquierdo, ya te digo por qué la tiene el equipo paraguayo otra vez, pero no pudo porque el hijo del viento mentiroso cortó la pelota.
Señor, la sigue teniendo América de Cali en las primeras de cambio en el segundo tiempo. Se viene por acá el equipo paraguayo buscando. Me disculpan los señores de Paraguay, pero todavía no tenemos bien la formación. Se volteaba por acá el equipo de Cerro Porteño, le va a pegar, hizo un centro, le quedó para Fernando Fernández. Había fuera de lugar. Bien Soto, salvó al No. América. Soto no, afortunadamente. Joel Graterol, aunque la jugada estaba anulada por fuera de lugar, Joel Graterol hace una de esas atajadas de gato, de reflejos. Llegó hasta allá. Ese es Soto. Sí, Antes señor. Soto. Soy yo el que está equivocado. Sí, señor. No. Estamos en pretemporada. Vamos con los saludos. Señor Jorge Luis Caballero Redes, saludo desde Medellín. Vamos, Cerro Porteño. Ese malo, tiene que ir hincha de Medellín. Pipón Martínez, trasnochando desde Polonia por este amor. Vamos, América de Cali. Darío Jara, ¿quién ganó? No, señor, no se ha terminado el partido. Apenas inició el segundo tiempo, señor Bustamante. La tiene Rafael Carrascal jugando la pelota para Báez. Báez que jugó para el número 37, que es Jara. Jara que quería jugar por el lado derecho con el señor Benítez. Y se viene el Cerro Porteño. Mira que corre bastante este paraguayo. Jugó la pelota por acá, por el centro. Y se viene el equipo paraguayo. Le pegó. Saque de meta a favor de América. Comenzó el segundo tiempo con un vertiginoso Cerro Porteño. Abroquelado bien en la parte posterior América de Cali, aguantando y también buscando lo que es la profundidad en la mitad de la cancha en los carriles centrales América de Cali. Aquí América acaba de enviar la nómina titular del segundo tiempo. Gracias. Démela. Jorge Soto en el arco, Mena, Gastón Sauro, Palacios, Edwin Velasco, Hernández, Zapata, Harold Rivera, Valencia, Sarmiento y el argentino Holgado. No está Leis. Oiga, Franco Leis lo tienen como la guayabera, papi. Por en fuera. este momento el jugador de Cerro Porteño cabeceó una pelota y quedó sonso. Lo noqueó. Mari Arenas, nada con Win. Mari Arena nuevamente. Vamos, Mechita, siempre con América de todos. Daner José Cuello desde Guajira. Vamos, mi Mechita. Joan Sebastián, aguanta el rojo. Elvio Recalde, vamos Cerro. Síganse conectando, comparta. Denos like. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en X, en TikTok, en YouTube, en todas las redes sociales, señor Bustamante. Ya tengo los 11 del equipo paraguayo. Ya los descifré. Listo, sí, porque es que nos hicieron todos los cambios de una sola vez y nos dejaron aquí. Mortis por el foro. A Motis por el foro. Así la es. tiene Soto, el hermoso. El hermoso que tiene la pelota. Tiró pelotazo buscando a Harold Rivera. Mira que la controló bien y se la tiró a Sarmiento. Y se viene Sarmiento. Y Sarmiento que encara. Sarmiento que quiere. Jugó con Harold Rivera. Harold Rivera que abrió la pelota con Valencia. Se viene Valencia. Valencia que enganchó. Jugó ahora para Hernández. Hernández que tiene para el hijo del viento mentiroso. El hijo del viento mentiroso que volvió otra vez para Valencia. Y ya la tiene Sauro. Se viene Sauro, jugó la pelota para Valencia. Valencia que quiere, Valencia que engancha, Valencia que quiere. Valencia que le tiró otra vez para Sauro. Sauro que buscó para el hijo del viento mentiroso que jugó ahora para Holgado. Se viene Rodrigo Holgado y sacó muy bien el señor del Valle paraguayo. Para Mari Arenas, que pregunta, acaba de iniciar el segundo tiempo. América gana 1-0 a Cerro Porteño. Oiga, quiero enviar un saludo cordial a todos los reclusos de la cárcel de Jamundí. En estos momentos nos están escuchando. Y dice el señor Kevin Andrés Sánchez Cuadros desde la cárcel de Jamundí: vamos mi Valle, vamos América de Cali, vamos mi Mecha. Saludito para ellos y que muy pronto llegará esa luz de salida de allá. Sí, señor Junior Guzmán, vamos Mechita, con el Rey conquistamos la 16. Riveros, por acá rechazaba muy bien Palacios, ya la tiene por acá el señor Edwin Velasco, otra vez para Palacios, se viene Palacios. ¿Qué va a hacer Palacios? Palacios jugó la pelota con Zapata, Zapata que la perdió y se viene el equipo Cerro Porteño jugando la pelota con Riveros y muy bien Zapata tuvo que bajar y hay falta a favor del equipo paraguayo. Cerro Porteño salió con todo en el segundo tiempo para buscar lo que es la paridad y América de Cali bien plantado en el campo de juego, señor Lucho. Saludos desde Capiatá, Paraguay. Mosquera, saludos desde España, vamos Mechita. Roberto González, vamos Mechita, sintonía total de Peñola, Antioquia. Luis Hurtado, ¿quién hizo el gol? Gustavo Adrián Ramos. Darío Jara, saludos desde Paraguay, Cerro Porteño. Fernando Cárdenas, ¿y hay posibilidad de que llegue Baldomero? No, señor, no. Creo que va para Medellín. Descartado ya. Heilin Ospino, mi Mechita, vamos que sí hay que meter más. Sos el mejor desde Villanueva, La Guajira. Urjana, lo están dando por win, no señora. Tiro libre a favor de Cerro Porteño. ¿A cuánto está ese tiro libre, Díaz?
27 yardas. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Se prepara Cerro Porteño a cobrar el tiro libre. Se prepara Carrascal o el señor Iturbe. ¿Quién le va a pegar? Yo creo que Iturbe, palanca izquierda. Le va a pegar Carrascal. No, señor, Carrascal no le va a hacer gol a América, no creo. Llegamos al Oiga. minuto 7 de la segunda parte, señor Bustamante. Resistido Carrascal en Paraguay. Déjenlo. Déjenlo acá, yo se lo recibo. Sí. Uy, Déjenlo. en este equipo que ha armado América, lo que sirve Carrascal aquí. Facundo García, saludos desde Rusia. Marco Bejarano, saludos desde Canadá. Yo lo dejo, ahí lo tiene otra vez Carrascal. Se viene Carrascal. Carrita que jugó la pelota para Iturbe. Se viene Juan. La pelota la quiere Iturbe, que la hizo muy bien. Y por acá salió Soto. Ese muchacho Iturbe es el que jugaba En River Plate. en River. Jugó en la Roma también. Es el mismo. Sí, inclusive decían que era mejor que Messi. Pero lo veo. Porque él es argentino nacionalizado paraguayo. Sí, Estamos hablando del sí. mismo. Él jugó en la selección paraguaya. Sí, claro. Alcanzó a jugar en la Sí, es selección el paraguaya. mismo. La Cuando tiene ataca América, Zapata. Se viene América jugando con Valencia. Se viene Valencia. ¿Qué va a hacer Valencia? Valencia encaró. Valencia que tiró el centro buscando Holgado. Se lo encontró por acá Rivera. Y fuera de lugar que viene Holgado en la primera, ¿eh? la primera de Holgado, un centro que tiran por el lado occidental del Estadio Olímpico Pascual Guerrero y trata de hacer una cabañuela. Así es. Refiriéndose al equipo que está jugando. Una cabañuela. Juan Manuel Iturbe Arévalos, nacido en Buenos Aires, Argentina, en el 93, es un futbolista argentino nacionalizado paraguayo. Babi Caballero, saludos desde Vaz. Vamos Cerro. Alex Aldana desde Caquetá. Vamos Mechita. Venga, qué buenos jugadores tiene este Cerro, ¿no? Holgado que jugaba la pelota para el señor Sarmiento. Y Sarmiento que devolvió un poquitico la pelota. Ya la tiene. ¿A quién va a buscar Sarmiento? Sí, buscó a Velasco que tiró el centro y sacó como pudo el señor número 34 Benítez. Y ya la tiene por acá Hernández. Hernández que quiere. ¿Qué va a hacer Hernández? Hernández jugó para Holgado. Se viene Holgado. Y muy bien el equipo paraguayo. Al final cortó. Oiga, la sensación que deja el Holgado. argentino es muy buena. Sabe moverse, ¿no? Es muy buena, se sabe mover muy bien en el área. Es un jugador que ataca la pelota. Él no espera a que la pelota le llegue. No, él ataca la pelota. Y es importantísimo en los famosísimos 9. Así es. Freddy Escárraga. ¿Cuándo llega Vidal? Yo tengo la información que lo van a presentar el jueves. Pero él llega acá a Cali entre martes y miércoles. Yo creo que Vidal debe estar entre lunes y martes en Cali. En este momento se encuentra un jugador de Cerro Porteño tirado o tendido, mejor Tirado. en el piso. Tirado. Tendido en el piso. Seguimos con los saludos, los que están conectados. Edwin Montero, Solo Rojo desde Popayán. María Arena desde Jumbo. Vamos, Cristian Barrio y su hermano. Vamos con toda. Elías Venga. Fernández, aguante Cerro. ¿Sabe qué jugador le quería hablar? Yo tengo muy buena sensación. No sé, tengo un buen palpito con este jugador, con el 23, Hernández, el que llegó de Águilas. Ese volante 5. Tiene mucha calidad. Tiene mucha calidad. Mira que llegó sin mucho nombre, pero es uno de los jugadores que siento que va a caer muy bien en este equipo. Y se me parece mucho a un ex campeón de América en el 2008, a Valencia, por la talla. Al Bobito Valencia. Exacto. Así le decía, ¿no? Ahora no es que vamos a decir aquí que le estamos faltando el respeto pues al jugador. Sí, no, así le decían en su entonces a Valencia. Se me va el nombre. Jorge Iván Izaza. América Ener. es América. Desde México para el mundo. Aguanta Averno Central. Catarina River Rivas. Buenas tardes, saludos. Vamos mi mecha por la 2. O sea, por el segundo gol. Saludos desde Japón, Marco Kurutomi. ¡Ah, carajo! Felicidades, un abrazo. Un saludo para toda esa gente de Japón, del oriente, de este bello planeta. Al otro lado del mundo, que este año empezaron moviéndose en Japón, ¿no? Las 8:22 de la mañana en Japón en este momento. Sí, señor. Yo Así. viví 6 meses. Vos jugaste en Japón, ¿no? Exactamente, Sí, en el jugaste Júbilo Japón. Iguata. Cuando hay cambio en Cerro Porteño, sale lesionado el jugador de Cerro Porteño. Y se va lamentando, ¿no? ¿Qué jugador es el que sale para que le informemos a los... Sí, me decía el número 32. ¿Quién es? El porfa? número 32 Creo que ingresa sale- en estos momentos. Sale el número, creo que sale el número 24, va, si no estoy mal. Ingresa Víctor Cabañas. Cabañas. Y el que sale, O el 2, el número 2, uno de 2. No, es el 24. no alcanzó a ver el número.
No vimos quién salió. Cuando Pero- va viendo te el digo. número. Pero se lamenta mucho el jugador de Cerro Porteño. Ale Para- Saldana, vamos mi mecha por el segundo, Caquetá, Orgullo de Colombia. Mendoza, Guzmán, Gerson. Salió- John Valencia, volante. Salió Benítez, Benítez, número Benítez, 2. él fue el lesionado, sale quejándose, tapándose la cara, se queja mucho. Y ataca América, presiona América. Número América. 32 fue el que entró, ¿no? 32. Sí, ¿quién entra es el 32? Ok. Ya la tiene por acá precisamente el que entró. Cabañas jugó para Carrascal y mira que recuperó América. Valencia le pegó. ¡Ay, Valencia! Gran remate de Valencia. No me hagas Oiga, ilusionar, Valencia. algo que tiene característica fundamental de Ever Valencia es el remate de media distancia. Sabe aprovechar el espacio que de pronto el rival le puede brindar. León Fruis, saludos desde Chicago. Chicago. Emil Buck, desde Soacha, Cundinamarca, fuerza mi mecha junto a mi sobrino Ricardo y Camilo. Sergio Núñez, hola, el Gran Club de América de Cali es de Paraguay. ¿Saben cómo le dicen a Cerro en Paraguay? No, cuéntanos. No, mejor no le digamos. La pelota la tiene Zapata, jugando la pelota para Holgado. Holgado jugó para Zapata. Ya la tiene por acá Hernández, otra vez para Zapata y perdió Zapata y se viene Cerro. Riveras que jugó la pelota por el Queso jugó ahora para Carrascal. Se viene Iturbe. Juan que jugó la pelota para Cabañas. Se viene el Cerro Porteño, señoras y señores. Jugó para Iturbe y recuperó muy bien Palacios, que se me hace parecido mucho a Kevin Andrade. Un poco, Tiene cierto sí, un parecido a poco, Kevin sí. Andrade. Anticipa muy bien la jugada. El muchacho Camilo Rojas desde Italia. Vamos América, la pasión de un pueblo. Gerardo Gamba, buenas tardes. Saludos desde Nuevo Colón en Boyacá. Este año llegaremos lejos. La tiene Saura. Gastón. Jugó la pelota para Valencia. Ya la tiene Hernández, que tiró un buen pelotazo buscando al hijo del viento mentiroso. Y va a llegar el hijo del viento mentiroso. No llegó. Oiga, el volante central de América de Cali es bueno. Mira, lo que yo he visto bastante en América de Cali es que busca muchísimo el balón largo, bien dirigido, desde la parte posterior, ¿no? ¿Ustedes han visto eso? Hernández. Mira Hernández. que la tiene Cabañas, que la hizo muy bien y se metió Cabañas y va a llegar Cabañas. Al final se le fue la pelota y saque de meta a favor de la mecha. Brian Martínez, arriba América desde Bogotá. Wilmer Rodríguez, saludos desde Chile. Excelente ama Wilmer. Mira cómo la bajó Valencia y la sacó por acá. El número 34 Benítez y hay saque de banda. América de Cali en el segundo tiempo ya poco a poco va entrando en sintonía, va imponiendo las condiciones en la mitad de la cancha. Muy bien América en el segundo tiempo, señor Bustamante. La tiene Holgado, el argentino que jugó para Mena. Se viene Mena. Mena que tiró la pelota ahora para Palacios. Se viene Palacios, que tiene buena estatura, pero le tiró un ladrillazo a Velasca. Sí, se me parece, sí, mucho a Kevin Andrade, sí. Benicio Ah, que sí. Gómez, saludos desde el 25 de diciembre, Paraguay. Conéctese. Denos like, señores. Denos like. Y síganos en todas las redes sociales, en YouTube, en X, en Facebook, en TikTok, en todas nuestras redes sociales. La mayor información de América de todos. Para los amigos que no nos siguen por X, les contamos que por ahí normalmente hacemos los famosos Space. Zapata que la acaban de meter a Sarmiento. Siga, Lucho. Tarjeta amarilla para el jugador de Cerro Porteño, señor Lucho. Sí, entonces para la gente que nos sigue de pronto por YouTube o por Facebook, los invitamos a que se unan a los Space en Twitter, que por ahí, bueno, anteriormente Twitter, ahora X, por ahí nos mandamos unas charlas buenísimas y unos debates muy buenos con toda la hinchada americana. Así que pásense a X o síganos por X y ya tienen la cuenta. 15 minutos de la segunda parte. Uy, se estrelló Sauro con el número 27 del equipo Cerro, pero fue fuerte ese estrellón. La tiene Valencia que bien. Uy. Valencia, jugó la pelota para Mena que enganchó, Mena que se la tiró a Sauro que tiró un buen pelotazo para Holgado, pero la pelota siguió de largo y al final la tiene el arquero Martínez. Oiga, veo al argentino Sauro bien. Sí. Lo veo bien, concentrado en la parte posterior, buscando sociedad por el lado derecho con Snyder Vena. Muy bien el argentino. Mira quién se viene en América, Viene el cólico. Tiró el pelotazo, sacó muy bien Palacios, ya la tiene por acá Hernández. Hernández que quiere jugar con quién, para mí había falta. Falta. Sí, señor, falta a favor de América. Oiga, buen jugador Hernández. Sí, tiene cosas muy interesantes ese Tiene jugador. buena sociedad, tiene buen pie, tiene buen pelotazo, el balón dirigido que es importantísimo, ganando la espalda del equipo contrario.
Cuando la tiene el señor Kevin Andrade. Perdón. Tendría que salir Palacio. Valencia, ¿no? Valencia tendría que salir. Sí, sería el jugador a salir, porque se viene Cristian Barrios. Cristian Barrios. Speedy Barrios se prepara para entrar al campo de juego. Hay que ponerle Speedy Barrios mono, que es Michael, y Speedy Barrios normal. Exactamente, para poderlos diferenciar. Los hermanos Barrios. Andrés Arenas, vamos mi mecha, Ever Cantero, saludos desde Asunción, Paraguay. Elías Oviedo Campo, hincha americano desde la 82 en Valledupar. O sea que con la inclusión de el señor Sauro hoy en la nómina, del que se hablaba que se iba para Talleres, Para Newell's, Talleres, para Newell's. No, aquí se confirma su continuidad en el equipo Escarlata. Yo creo, o sea, si usted Y- me pone a decir a mí, para mí Sauro se Sí, queda. sí. Y lo que decías ahora, ¿no? El jugador a salir ante la llegada de Franco. Vidal es Franco. Sí, yo creo que ese es el jugador a quedarse. Mira que la tenía Holgado, pero la rechazó mal y ya la tiene Báez. Están Buscando jugando- para Iturbe. Iturbe que quería recuperar la pelota, pero ahí saque de banda, poneme la barra un ratico. Partido Por aquí- muy trabado en la mitad de la cancha, señor Lucha. Por aquí nos pregunta Edgar bueno, es que su apellido lo leo con mucho cuidado. Edgar Alvarenga. Alvarenga. ¿Cuánto va el partido? El partido continúa 1-0 ganando América desde el primer tiempo con gol de Adrián Ramos. En Paraguay hubo un Alvarenga, era muy bueno. Muy bueno. Fadi Toro, saludos de New Jersey. Aguante mi rojo. Betty Núñez, aguante mi rojo y azul. O sea, Cerro Porteño, Darwin Junior, Zapata Peña. Desde Perú, vamos Cali. No Deportivo Cali, no América de Cali. Aclare. Aclaro ese pedacito, señor Lucho, señor Bustamante. La tiene Palacios, que jugó la pelota. Pero ese Otro Palacios. rocazo. Se me parece mucho a Kevin Andrade, de verdad. Mucho. ¿O Ese- es Kevin Andrade el que estoy viendo Ese ahí? Palacios, Dios mío, bendito. La tiene Fernández. Fernando Fernández, el Quesa. Jugó la pelota ahora para el número 34, Benítez. Se viene Benítez, jugó la hora para el señor Riveros. Riveros que quiere, tiró el centro Riveros. Y salió Palacio. Y por acá va el señor Velasco que se la dejaba al número 37 que le pegó extrañamente Jara. Y ya la tiene Sata. Cristian Riveros es paraguayo, ¿no? Es paraguayo. Hay un Riveros muy reconocido en la selección paraguaya. En este momento no lo tengo en mente, pero sí es muy sonado en las selecciones paraguayas. Vean, aquí nos dice Guido Alvarenga, el paraguayo que estaban hablando ustedes que era muy bueno. Muy bueno ese paraguayo, ¿verdad? Es que Paraguay ha tenido buenos jugadores, hombre. Decir que no. Sí, ahí. Pero el Cristian Riveros que dice Díaz, creo que en este momento está en libertad de Paraguay. Cuando La ataca tiene América. Velasco jugando para el señor Sarmiento. Barrios para Zapata, para Popó. Zapata tiró un tirito de nada y la agarró muy bien el señor Martínez. Importantísimo el trabajo que hace América de Cali por el lado izquierdo, atacando con el señor Sarmiento, tira un centro, Holgado trata de acompañar esa jugada, la deja pasar y llega Zapata. Muy bien América en el frente de ataque. Ese Chiquiarse era mucho jugador de fútbol, ¿eh? Sí. O el Censo Rafael Ayala. Celso Ayala. Censo Rafael Ayala, decía mi ídolo. Arce era el que jugaba como lateral en Palmeiras. El Chiqui Arce, sí, señor. Muy bueno, muy bueno. ¿Y quién no se acuerda de Chilaver, hombre? No. No, ese es un crack, la Sí, personalidad sí, que sí. tenía José Luis Chilaver. Esos jugadores ya no se ¿Qué ven. me ¿no? dice el no, Roque no. Santa Cruz? Buen Roque delantero. Santa Cruz. Ese man era mucho jugador. O Cardoso, el delantero. Saturnino Cardoso. Saturnino Cardoso. Y el que se accidentó, el que creo que le pegaron un balazo, no me acuerdo muy bien. Cabañas. 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 El Trató de volver señor al Joe fútbol. Castaño, saludos desde España. Alexander Quiñones, ¿cómo va el partido? Va ganando América 1-0. ¿Cómo? Se me está ¿Quién? trabando de pronto la lengua. Discúlpenme, estamos en pretemporada, señores. La tiene Sarmiento que enganchó y buscó la pelota con Rivera. Y se viene Iturbe. Y la recuperó Cerro Porteño. Iturbe que viene, que bien lo hizo pasar de largo. Y se viene Carrita, se viene Carrascal que abrió la cancha, pero la abrió muy feo. Y por eso hay saque de banda a favor de América. América va con 12 con Carrascal a favor. Oiga, Carrascal, hombre. Lastimosamente no llegó a América de Cali. O de pronto Sí. no puede haber sorpresas. No, No ya, creo, ya ya viéndolo no ahí creo. con Que la se de quede, no, Cerro. pero es que no es oficial. Pero a los hinchas de Cerro que nos acompañan, escríbanos. Oiga, en los Holgado, comentarios buenísimo Holgado.
sobre Carrascal. Olga Dios. La pelota la tiene Sarmiento que jugó con Zapata que jugó con Rivera que le va a pegar y le pegó al codo. Rivera estaba diciendo, por fin me voy a mostrar. Bien el argentino. Y mira que la hizo bien Sauro. Y Sauro se quiere quedar, ¿eh? Ese es Sauro, el del semestre pasado. Córner a favor de América. Noveno tiro de esquina, 6 para América. Le va a pegar Speedy, pero del pelo normal. Speedy Barrios, el Speedy. Cristian Barrios se prepara a cobrar el tiro de esquina, señor Lucho. Este es el Speedy colombiano, el otro es el Speedy rubio, el gringo. Oiga, volvamos a recordar paraguayos que pasaron por América. Espérate un momentico que la tiene el hijo del viento mentiroso que va a tirar el... Mira el centro que tiró Palacios. ¡Ay, Palacios! Ay, lo voy a... Este sí es mejor que Kevin porque Kevin no cabecea ni a palo. No cabecea ni en un velorio ese muchacho. Se salvó Cerro Porteño, gran centro. Y el señor, ¿cómo es que se llama el apellido? Palacios. Palacios cabecea y desafortunadamente dilapida la opción de gol. Es que hasta del trotadito se parece a Kevin. Para- Andrade. Cabañas. Por acá tuvimos al paraguayo, al 10. Ferreira. Ferreira, El paraguayo mucho jugador de Ferreira. fútbol. Aquino, González Aquino. González Aquino, sí señor. Que alcanzó a estar como técnico en un periodo, ¿no? Sí, claro, con Cabañas, todos Cabañas. estuvieron aquí. Andretti de Barón Rojo, Sur, desde el barrio La Unión. Vamos, Mechita, que lo ganamos. Otro golcito está pidiendo el querido oyente. Hernández jugó para Gastón que jugó para Zapata, se viene Zapata. No, pero lo golpeó. Y hombre. recuperó Carrascal y se viene el equipo del Cerro, se viene Fernando Fernández que jugó la pelota con Riveros. Muy bien, Sota. Excelente Soto. Acaba de salvar una opción clarísima de Cerro Porteño. No, Díaz, pero tampoco... Ya lo vas a llamar para Selección Colombia, No, ya te veo venir. Para Díaz. Ese era un tirito que hago yo mismo. Ayer en el Díaz. Space decía que tenía que ser titular Soto para sentar a Graterol. Graterol en 45 minutos mostró que tiene que ser el titular de América. Eso era un chascarrillo, era para que el Space tuviera pues jocosidad, dinámica, muchachos. Lo veo Ah. venir, Díaz. Sí, señor. Cuando en estos momentos llegamos al minuto 25 de la segunda parte, señor Mira, Bustamante. Speedy la que hizo, jugó con Holgado otra vez, Barrios. Se viene Barrios que va a jugar la pelota con Sarmiento. Ay, pero jugó Oiga, muy corta la de Sarmiento. Lo que acaba de hacer Holgado es importantísimo. Eso es saber pivotear. Sí. Eso es saber pivotear. Entrar en el juego, entrar en la jugada. Se la dejó ahí muertica al señor Cristian Barrios. No, es que lo hablamos ahora en el entretiempo. Cuando Cerrudo le preguntó a Holgado por sus características, lo primero que le dijo fue: soy un jugador que se sale del área y le gusta asociarse con sus compañeros. Bueno. Lo hace bueno. muy bien. Mira el pelotazo que tiró Palacios buscando al hijo del viento mentiroso. Y mira al hijo del viento mentiroso con el pecho. Estamos hablando del mismo hijo del viento mentiroso. Sneider A ver. Mena. A ver, saco los binoculares. Es el mismo. Su pase vale 15 millones de dólares. Uy, pero en el FIFA o ni en FIFA. Álvaro Castro, vamos Mechita, sígase conectando, denos like, comparta la transmisión, escriba que aquí leemos lo que escribe, lo que usted piensa. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Qué sensación le dejó el primer tiempo? Coméntelo, escríbalo, señor Bustamante, cuando la tiene América por medio de Soto. La tiene por acá el señor Soto en territorio americano. ¿Ya no es hermoso? El Hermosa. ¿O es hermoso? Él es Hermosa. Érico Domínguez, paraguayos en América, Gerardo González, Juan Manuel Batalla y Roberto Cabañas. Nos están ayudando ahí, ¿no, Sí. Bustamante? Los oyentes nos ayudan ahí en el chat con jugadores paraguayos que vistieron la camiseta del América de Cali. Es que los paraguayos que pararon por acá de muy buen nombre. Te hablo por la parte de oriental. Se viene el equipo paraguayo. Casi 3/4 de cancha. Ya jugó con Carrascal. Se viene Rafael, que tiró un pelotazo buscando al número 37 Jara. Pero muy bien. Jason Palacios recuperó en territorio americano. Ya la tiene por acá Hernández, que tiraba pelotazo. Pero la pelota fue a dar casi que al área de Paraguay. Cerro Porteño trata de presionar con un bloque alto. América de Cali trata de salir jugando con la pelota, pero Cerro Porteño se lo impide.
La tiene por acá otra vez Cerro Porteño buscando la pelota, pero otra vez recuperó América en territorio americano. Y se viene por acá Edwin Velasco, pero tiraron mal la pelota y ya la rechazó otra vez el señor Benítez. Ya la tiene por acá el Queso Fernández en territorio americano en 3/4. Y Mena, no me vas a enfermar, Mena que la tiene el equipo paraguayo con el señor Riveros. Devolvía la pelota, ya se viene otra vez, hicieron una pared, se va a meter sobre el área de América, pero muy bien Barrios, cortó y hay falta del equipo paraguayo, casi que por la tribuna occidental, casi 3/4 de cancha del área. Muchas gracias a Edwin Herrera, que se suscribe al canal, le dice que le encanta el estilo de nosotros y el sentido del humor. Muchas gracias. Y eso que falta parte del equipo, estamos ¿no? en pretemporada. Y no nos han pagado, imagínense. Estamos en pretemporada y no nos han pagado. Jason Telles Urrego, América es el más grande. Gilbert Ramírez, Saludos. el Queso Fernández. El queso que conoció todas las discotecas de Se de prepara Cerro Porteño a cobrar el tiro libre. Le va a pegar Rafita. Lado occidental. Carrascrack. Le va a pegar Carrascrack. No, la hizo en corto para Iturbe que le pegó. Iturbe hizo. No, llegaba al final Velasco. Y hay tiro de esquina. Córner a favor del equipo paraguayo. 10º tiro de esquina, 4 para Cerro Porteño. Le va a pegar Carrascal en la parte de occidental con norte. Se prepara Carrascal. El árbitro dice, espera un momentico, ya jugó. Jugó con Fernando Fernández que tira un centro y salió Soto a nada. Y mira Soto. Se lo comió Cerro Porteño. Se salva Increíble América de lo Cali. que se acaba de comer el equipo paraguayo, ¿eh? Se lo ¿Y Soto comió qué? solita. ¿Y qué pasó ahí con Soto? Él es un ser humano. Se puede equivocar, señor Luis Silva. Nos salvamos, ¿no? Nos salvamos muy Nos clarita salvamos, Nos salvamos, ve. Villarreal, Leonardo, Barón Rojo Sur, vamos América. Sígase conectando, comparta. Donde esté. En Poneme la Suiza, barra, poneme en la barra. Polonia. Colócame la Poneme la barra, barra, colócame poneme la barra. Mira la pelota que ganó Gastón, pero Mira, no la Gastón, entregó bien. venga. Venga, muy bien, este es hermano. otro Gastón, ¿no? Mira la ¿Cierto? velocidad de Gastón. Uy, Lo veo ese- rápido, Rápido. Un jugador tiempista, un jugador que maneja los hilos en la parte posterior Se de América. viene Iturbe, qué bien. Holgado. ¡Oh! No le pitó, es que no te puedo creer, Ochoa. Muy bien holgado, muy bien holgado. Un jugador con sacrificio, un jugador que se asocia en la mitad de la cancha, un jugador que se tira al piso para recuperar la pelota. Muy bien holgado, muy bien holgado. Dicen los hinchas del equipo donde él estaba jugando, señores americanos, no saben el jugador que se llevaron. Coquimbo. Coquimbo, claro que es que uno en las redes sociales no se puede confiar. Coquimbo unido. Coquimbo. La tiene por acá Baez. Baez que tiraba la pelota para el señor Queso Fernández y buscó por acá Benítez y Riveros y hay saque de meta a favor del equipo americano. Señor Lucho, 30 minutos de la segunda parte. Sigue ganando América 1-0. El tiempo pasa pero recontra deprisa, señor Lucho. Te hablo sobre el área del equipo paraguayo. Ya la tiene el arquero Martínez. En todas las 18:50. Ya salió un poquitico. ¿Qué va a hacer el arquero paraguayo? Tiró pelotazo buscando a Riveros. Pero al final sí lo encontró. Y se viene Riveros por la parte occidental y tiró hacia el medio. Y se viene el equipo paraguayo. En 3/4 de cancha se viene Paraguay y el equipo Cerro Porteño. Y llegó Mena como pudo. Y rescató la pelota y rechazaron de allá. Y mira que les quedó a Barrios. Y Barrios pelea contra ese gigante. Y mira Barrios que la ganó. Impresionante, Increíble, impresionante Barrios. Muy bien. Increíble lo de Barrios. Es un cólico, es un jugador que le inyecta mucha vertiginosidad en el juego. América de Cali Ahora ataca la por el lado tiene izquierdo. Velasco y se viene atacando a América. Jugó para Sarmiento que entró por el área. ¡Holgado! Señoras y señores. Hay saque de meta a favor de América y poneme la barra que está cantando bonito. Y viene Franco Ley. Gran jugada. Un saludo por aquí para un amigo que me escribe, Raúl. Raúl Gasca. ¿Cuándo volvemos a las canchas? Un saludito para Raúl. Un saludito para Saludo Raúl. que está cordial por a acá. Raúl.
Kevin Andrés Sánchez Cuadros pregunta si es confirmado la llegada del Rey Arturo. Claro que sí, sí señor. José Olvear nos muestra la imagen. Escarlata Americana López, sí, confirmado el Arturo Rey. Erícese de donde esté, en Canadá, en París, donde esté, en Estados Unidos. El hincha americano se eriza con esta canción, la banda del Chanchero. Bueno, ¿y ahí qué? Entró Leis. Franco Leis entró por Hernández. Y a Hernández no le gustó el cambio, ¿viste? Pero es que lo agarró muy rápido y no lo estaba haciendo mal. Se supone que es para probar el equipo. Franco jugó la pelota para Zapata, ya la tiene Palacios. Se viene América, 3/4 de cancha, territorio americano. Buscó la pelota para Palacios, me parece que es bueno, pero no sabe mucho con los pies. Tiene muy buen juego aéreo. Es infalible en la parte aérea. Si usted está en Argentina, si usted está en Ecuador, en Perú, en España, en Dinamarca, y usted escucha la banda del Chanchero, se tiene que erizar. Erícese, dele me gusta a la transmisión. Esto es América de Todos. Nos preguntan que por dónde lo están dando. Lo están dando. Vamos a cobrarle a Star Plus. Lo están dando por Star Plus. Por la aplicación nada más. Star Más Plus. Se Está viene por acá Carrascal. Carrascal que abrió la pelota para Oriental buscando al señor Cabañas y ahí saque de banda a favor del equipo americano. Angie Viterri, saludos de Piales, vamos mi mecha. Fabio Osuna, saludos hermanos colombianos, vamos Cerro Porteño. Nos está escribiendo Osuna. Osuna nos Sí, está señor. escribiendo. Uy, No, ya se Pero regó mira esto, Ya se regó. ¿Qué querés que te diga, Después de que me Gustavo escriba López, Ozuna. aguante Cerro Porteño, saludos de Asunción, Paraguay. Un saludo para Osuna. Osuna, qué delicia escuchar la barra Barón Rojo. Cantate una de Osuna, Díaz. No, yo soy de Andy Montañez, Grupo Nietzsche, Guayacán Turbe Orquesta. y se viene Cabañas y por acá se tiraba al piso el metió señor los tiros. Rivera y por acá la encontró muy bien el señor Velasco, pero hay una zambapalo ahí en esa mitad de cancha, mira eso, y al final hay falta a favor del equipo Escarlata. Y Luis. mira Sauro, mira las ganas que tiene Sauro. Sauro está hasta que se pelea y se da puño. Me gusta la actitud de sí, Sauro. sí. Está metido en el Lo partido. lo veo bien. En el partido lo veo bien. Así es. Por aquí, a ver, leamos por aquí a Antonio mientras... bueno, ya robó el balón, pero leo aquí a Antonio. Impresiones sobre cómo ha jugado América. Mira, Antonio, ha dejado buenas sensaciones los jugadores que han llegado. Ahora estaremos hablando un poquito acerca de lo que hemos podido ver en el primer tiempo y en este segundo tiempo. Lucho. Pero bacano, sí. Jason Escobar, jajaja, estos manes son una risa, la buena, parceros, desde Chile. Un saludo para Jason. Fran Javier Cometa, saludos desde Chocontá, Cundinamarca. Vamos mi mecha. Humberto Guerrero, vamos mi rojo desde Cundinamarca. Pedro Mendoza, gracias por llevar las emociones de la mecha a sus seguidores. Sí, señor, esto es América de Todos. La tiene por acá el conjunto paraguayo con Del Valle, toda la mitad de la cancha. Se viene Carrita. ¿Qué va a hacer Carrita? Carrita que tiró un pelotazo buscando a Cabañas, pero al final el señor Rivera interrumpió. Y la recogía por acá Sarmiento y ahí saque de banda a favor del equipo paraguayo. Oiga, el jugador colombiano Carrascal es diferente, ¿no? Es un jugador que tiene una visión futbolística impresionante. Buen pie, ¿no? Ojalá volviera, hombre, a la América. Ojalá algún día volviera a la América. Yo les estaba preguntando ahora a los hinchas de Cerro Porteño que nos acompañan, ¿por qué Carrascal, cómo lo ven en el fútbol paraguayo, ¿no? Porque creo que él no es titular, ¿no? No es titular. Ellos qué piensan de Carrascal, cómo lo han visto durante este tiempo que han tenido la posibilidad de tenerlo en el fútbol paraguayo. Zapata la tenía para acá para Gastón. Se viene Gastón Sauro, toda la mitad de la cancha, va a tirar el pelotazo, no, buscó Holgado. Ay, y mira mira la que eso. hizo Holgado con un taco. Muy- y se la tiraron a Sarmiento y se viene Sarmiento. Al final rechazó el arquero paraguayo y ahí saque de banda a favor del equipo Escarlata. Muy bien el argentino Holgado. Holgado
entrando siempre en el juego, acaba de hacer una jugada exquisita. Jason Gómez, Jorge, ¿qué tal se ve Holgado? Yo creo que con el anterior comentario te respondimos. Muy bien. No, así. Entre Facundo Suárez y Holgado. Bueno, estamos acelerándonos, ¿no? Ah, pero lucha, Me estoy emocionando mucho. Eso es una comparación, o sea, Sí, bueno, es que igual. Olga Dios. Uy, no Compararlo. pongamos tan alto. No, venga. Se viene Velasco y al final el arquero Martínez rechazó. Seamos mesurados. O sea, me gusta lo que estoy viendo de Holgado. No, Holgado es diferente. Pero seamos mesurados. Holgado porque es diferente, aquí, sabe jugar muy bien. Aquí hemos visto jugadores que llegan. Es más, el mismo Queso Fernández que lo tenemos aquí, cuando llegó, los primeros minutos del Queso fueron muy buenos. Hasta que conoció Menga. Pero hasta ahí llegó el Queso. Pero lo que hemos visto hasta ahora de Holgado ha sido muy bueno. Un jugador que se sabe asociar. Juega Venga, muy yo bien. le digo una cosa. Ese jugador del Valle, número 3 del Cerro Porteño, es desastroso. Le rebota una toalla mojada. Le rebota un colchón. Uf. Ese man es profesional, en serio. Es paraguayo, será colombiano. Mira. Es desastroso. Ese no es Josa. Luis Carlos Piedradita, queremos otro gol desde Valencia, España. Camilo Vargas, perdón, aguante América toda la vida. Maxi Arenas, saludo desde Chacó, paraguayo. Un saludito. Que si es verdad lo de Rodallega. Anda merodeando. Están en Rodallega. negociaciones. Están por ahí, Están en sí. negociaciones. Se viene Jara. La pelota la tiene el equipo paraguayo. Buscó la pelota ahora para Rivero. Se viene Rivero. ¿Qué va a hacer Rivero? Rivero le va a pegar. Bien, Sauro guardó las manos ahí, Bien, Sauro guardó las Muy manos. bien el argentino, atento en los pelotazos de Cerro Porteño, inclusive también atento en la presión en la zona 14 del equipo contrario. Yo siempre creí en Sauro. Yo nunca dudé de sus condiciones. Yo dije, hay que darle un semestre más a Sauro. Vea, escucha este comentario que es lo que más nos gusta a nosotros. A ver. Ustedes se salen del molde, parcero. Vamos los Diablos Rojos desde Bogotá. Ah, no, muchas gracias. Muchas gracias, Es que muchas esa es la gracias. idea. Una transmisión diferente a todas las demás. Y escuchen esto. Poneme la barra, por favor. Ponémela ahí de fondo, no me la quites, que la tiene Rivera. ¿Qué va a hacer Rivera? Jugó con Barrios que quiere, Barrios que va a intentar. Estamos hablando sobre todo 3/4 de cancha y jugaron para Oriental. Ya la tiene Barrios que abrió la cancha ahora para el lado occidental con el señor Zapata. Zapata que jugó con Holgado. ¿Qué va a hacer Holgado? Holgado que buscó para Sarmiento. Se viene Sarmiento que le va a pegar, Sarmiento que enganchó, Sarmiento que va a tirar la pelota, Sarmiento. Carretea mucho la Sí, pelota, sí. carretea mucho la pelota. ¿Por qué no saca el latigazo para conseguir el segundo gol? Mira Franco, Mira Franco Leis. Se quiere quedar el argentino. Uy, venga, ese ingreso de Franco Leis me pone a pensar mucho, ¿ves? ¿Por qué? ¿El cupo de extranjero? El cupo de extranjeros, hay No. que... Yo. Es que este partido no dice nada. No, o sea, no dice nada, no es un partido oficial. Si fuera oficial, sí sería para preocuparse. Exactamente. Pero... Lo que pasa es que Gastón me está mostrando que es un buen jugador. ¿O será Por que lo menos este partido sí lo veo muy bien. Lucas dijo, voy a meterlo a los dos a ver cuál juega mejor y ese es el que queda. Es el que queda. Pero no había pensado en eso, ¿eh? No había pensado en esa parte. El marcador sigue ganando América 1-0 con gol de Adrián Ramos en la primera parte. ¿Cuánto llevamos de la segunda mitad, Jorge? Ya te digo, ¿cuánto llevamos de la segunda Le parte? pegó Zapata y sacó por acá Fernando Fernández y por mí había falta del paraguayo, pero no la pitó y se viene Iturbe, y tiene un pique sabroso ese muchacho, 40 minutos de la segunda parte, señor Luis Silva. 40 minutos, nos ¿Cómo va disculpan el hoy. partido? Gana América 1-0 a Cerro Porteño. Nos disculpan hoy que precisamente hoy estamos sin marcador y sin tiempo. Normalmente está ahí para que ustedes estén enterados de cuánto va el partido, pero por problemas tecniquillos no podemos tener el marcador hoy. ¿Qué sensaciones les ha dejado Alexis Zapata? Para mí, por ahora, normalcito, Por ahora. Sí, 45 minutos, no ha sido pues Creo muy Tuvo vistoso. unas pinceladas de calidad. Creo que por el afán de él quererse mostrar, se ha equivocado.
Sí, por ahí lo vi tratando de hacer un taquito, no le han salido cosas, entonces, pero es un jugador de buen pie que yo creo que en la mitad va a rendir mucho. Mira que la recuperó Holgado y se la jugó para Barrios. Se viene Barrios. ¿Qué va a hacer Barrios? Barrios va a enganchar al Valle. Barrios le pegó y la sacó muy bien Martínez. ¡Qué bien Barrios! Córner a favor de América. Tiro de esquina número 11, 7 para América. Antonio Fútbol Club. Excelente transmisión, le meten de todo, muchachos, excelente, muchas gracias. Gracias, te preguntan Jorge Diego Parra, Jason Gómez, que quién marcó el gol. Te la dejo ahí. Gustavo Adrián Ramos Vázquez, minuto 31 de la primera parte. No era 29, 31, bueno. Lo importante es que el gol llegó. Oiga, aquí dice Luis Carlos Piedradita, colócame la barra, barra. Ponémela, que los oyentes son los que mandan en América de todo. Se viene Sarmiento, jugó para Velasco que va a tirar el centro. Escondió las manos del jugador paraguayo y ya la tiene otra vez Sarmiento. Sarmiento que la tiene, jugó para Holgado. Sarmiento. Christopher Espinosa dice, rico un partido amistoso entre América de Cali y Manchester United. Checho Cortés, saludo desde Australia, vamos rojo. Cristian Andrés Giraldo Henao, a dos centrales que pueden llegar, Oscar Murillo y Jason Murillo al equipo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Higinio Alarcón. Aguante Cerro Porteño desde Argentina. Sería bueno decir cómo va el partido. Va ganando América 1-0, señor. Lina Marcela Hernández desde Tierra Alta. El argentino, con mi mechita, Tierra Alta, Córdoba. Ever López, hola, ¿quién ganó? Va ganando América 1-0. Mario José Miranda, ¿gol de quién? Gol de Adrián Ramos. Y mira que la pelota la tiene Holgado sobre todo el terreno de Cerro Porteño, 18,50. Y mira el centro que tiraba el hijo del viento mentiroso. Y al final el número 32 sacó el córner a favor de América. Tiro de esquina número 12, 8 para América. Sidonia, ¿hasta dónde te pongo la barra? Ya hace rato que querés que le organice la vida, ha sido a vos. Sí, una fiel oyente. No había visto. Yolima Díaz, hola, perdón. Tarde, feliz año para todos, mil bendiciones y bonitas metas por cumplir. Se viene Iturbe, pasó toda la mitad de la cancha y al final le hicieron falta entre tres personajes. Y la amarilla es para Speedy Barrios. Pérez Luis, saludos desde Bogotá, mi mecha. Hoy gana América, 2-0. Agustín Mendoza, saludos desde Paraguay, hermanos colombianos. John Rojo, aguante América, Popular Cerrito. Daniel Sedano Acevedo, Villavicencio presente. Agustín Mendoza, saludos desde Paraguay ya. Marcos Bejarano desde Canadá con la mechita. Felipe Duasi, Dihuasa, Riasco, saludos en familia. Dihuasa en Colombia. La tiene por acá Cabañas. ¿Qué va a hacer Cabañas? Tiraba el pelotazo y ya la tiene Soto. Venga, les voy a decir una cosa a los paraguayos. El primer equipo me pareció bueno, un equipo sólido en defensa. Sí. Me pareció que el número 8 de ellos, muy bueno. El argentino. Riveros. El argentino no. Sí, argentino, muy bueno. Mirá el saque de Soto Rivero, muy bueno. Espérame que la tiene Holgado por todo el terreno paraguayo. Ya la tiraron por la parte de oriental. Ay, Holgado. Está en pretemporada, apenas tiene que sincronizar con América de Cali. Es prácticamente un equipo nuevo. Venga, buena pregunta que nos hacen por aquí. Ibarbo continúa, nos pregunta Antonio. Dame un segundito porque la tiene Iturbe. ¿Qué va a hacer Iturbe? Al final Palacios interrumpió, Leis devolvió y Palacios terminó sacando al de banda por la parte de oriental. Yo diría que si no trajeron a Ibarbo hoy es por algo. Hay unas ausencias que te ponen a pensar, ¿no? Leis que sacaba la pelota y ahí saque de banda al equipo paraguayo. Te hablo sobre 3/4 de cancha, casi llegando a la portería de América. Franco Leis, la función que está haciendo es quinto hombre en la parte posterior, ayudándole a Gastón Sauro y al señor Mosquera. La tiene el Queso, buscó la pelota para el señor Benítez y sacó Gastón y saque de banda a favor del equipo Escarlata. Cuando hay reposición de 3 minutos para el segundo tiempo, señor Bustamante y Lucho.
Orlando Bedoya Orozco. Ya está confirmado Vidal para América. Falta que América lo oficialice. Va a tirar el centro Benítez. Sí, señor, le quedó. Centro Benítez. Sacó Velasco. Y al final la tiene por acá Cabañas. Y la dejaron ir. Y saque de banda a favor del equipo paraguayo, que todavía insiste por el empate. En estos momentos el equipo paraguayo somete a América de Cali. Y América de alguna otra manera está aguantando bien el partido. Tiraron pelotazo y... ¡Ay, Palacios! ¡Palacios! Que vino Orlando Andrade, saliste de ese cuerpo. Otra mala de Zapata. Hoy Zapata no ha estado. Mira que Zapata tiene un cortecito, no sé si ustedes alcanzaron a ver a Rivera, un volante zurdo. Rivera. Sí, un volante zurdo. 3 minutos de reposición. ¿Pero dónde jugaba o qué? Cristian Rivera, en América. Ah, Cristian Rivera, que fue canterano. Canterano. marihuano. Un zurdito. El Pitbull. El Sí. Pitbull. El Pitbull. Tiene calidad en la zurda. Sí, se parece mucho, ¿viste? Se parece mucho. Mira Barrios cómo salió Mira, de donde, ahí. no sé. La tiene Barrios para Ahí. ¡No! ¿Para qué te trae Barrios? No te puedo creer. Dios mío. Decime que estoy soñando, Díaz. Cristian Barrios. ¿Para qué te trae? No te lo puedo creer. Lo que se acaba de comer Eso fue Cristian verdad. Barrios. Decime que es mentira. Te pellizco para que te des cuenta. No lo puedo creer lo que se comió Cristian. Créeme que se lo comió, se lo hartó. Estoy soñando, Díaz. Se comió el segundo, Dios mío, bendito. No te lo puedo creer. Cristian Barrios. Uy, Zapata que le acaba de meter Carrascal a Cristian Barrios. Carrascal se enojó con Barrios después de lo que... Como diciendo, le pegó una pata y diciéndole, hombre, ¿por qué te comes eso? ¿Cómo te va a comer eso, hombre? Como decíamos nosotros en el colegio, te comes hasta un moco ajeno. Carrascal está bravo con eje número 3, que debe ser un muchacho, ¿eh? Debe ser un pelado, un puede estar canterano. debutando, ¿no? ¿no? Puede estar debutando. Pero qué flojo es, qué flojo. ¿Cuánto llevamos de tiempo y cuánto vamos? Nos preguntan mucho por acá. El tiempo de juego es 48 minutos de la segunda parte. ¿Cuándo? Terminó el partido. Ganó la Mecha. Ganó la Mecha, 1-0 con gol de Gustavo Adrián Ramos. 1-0. Dice que América le ganó a los paraguayos. Señor Díaz, señor Lucha. Bueno, jóvenes, damas y caballeros, termina el partido, el compromiso internacional amistoso entre América de Cali y Cerro Porteño. América de Cali le gana 1-0 al equipo paraguayo. El primer tiempo, un equipo que paró el profesor Lucas González un poquitico más amarrado. El segundo tiempo, América de Cali, de alguna u otra manera, un equipo con jugadores totalmente nuevos, se vio desincronizado, un equipo que entregaba muy mal la pelota en la mitad de la cancha. En ocasiones había lo que es vértigo por el lado izquierdo, pero más que todo con el señor Sarmiento. Buenas sensaciones deja el argentino Holgado, un jugador que le gusta salir de la zona de que naturalmente juega lo que es el 9, va y se asocia con el compañero en la mitad de la cancha.